Muy buenas tardes, únicamente para efectos de hacer la prueba de sonido, si nos están escuchando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se escucha perfecto. Muchas gracias, muy amables, muchas gracias, muy amables. Comenzamos en un minuto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde la Cátedra de Legislación Comercial, Bancaria y Financiera, el curso PC 0261, les damos la bienvenida. Nosotros estamos acá también, el grupo desde la universidad, bien, el grupo de las 4 de la tarde de Legislación Comercial, Bancaria y Financiera para esta actividad que amablemente tanto don Luis González, que es el coordinador del curso, como la profesora Catalina Zúñiga también nos han traído el día de hoy acá. Y también darle la bienvenida a todos y a todas las personas que nos están acompañando en este momento. También para indicar que la actividad va a quedar debidamente grabada para el futuro. Le doy la palabra a don Luis también para que presente en este caso a nuestro invitado. Y don Luis, si usted es tan amable para efectos de que inicie. Y buenas tardes a todos y a todas. Oh, y se me olvidó algo. Si lo tienen a bien de poner el nombre de ustedes también en el chat para el tema de la participación de esta sesión. Así que don Luis, muy buenas tardes también. Adelante, por favor, profesor. Muy buenas tardes, espero que se escuche. Eh, para la cátedra siempre ha sido importante contar con personas que nos colaboren en los muchos temas que tenemos por tratar, en los temas de comercial, bancario y financiero. Y ya que siempre la agenda es amplia, es importante traer personas con conocimiento en temas que son muy especializados, en temas que son nuevos, en temas que son novedosos, en temas que son también muy interesantes y muy importantes para la formación de ustedes y para lo que les espera como profesionales. Realmente creo que es un honor contar con José Miguel Zamora, presidente de la SOFINTEC, quien también trabaja en este tema, y ojalá que José Miguel más bien de entrada pudiera contarnos un poquito de su actividad. Eh, esta tarde, pues nos va a hacer el honor de hablarnos de este tema, el tema fintech, de entender un poco cómo esto se mastica, cómo esto se come, cómo esto se puede abordar de una manera general para entender lo que todo el desafío tecnológico en las finanzas implica y cuáles son las principales variables por las que se está manifestando y cómo, particularmente en el caso de Costa Rica, se está desarrollando. Así que sin más, José Miguel, más bien darte las gracias, te pido más bien que termines de darnos una idea, una semblanza de quién sos y qué haces, y después entres de lleno a hacer tu presentación. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Adelante, don José. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, don Luis, don Gregory, a la profesora Catalina también y los otros profesores a los que todavía no he podido conocer, pero un saludo a todos ustedes y a todas las personas de los diferentes grupos que se conectan el día de hoy para esta charla. Como le decía don Luis, mi nombre es José Miguel Zamora Barquero. Yo de formación soy abogado. De hecho, fui estudiante de don Luis cuando estuve en la Universidad de Costa Rica, digamos, en la carrera de Derecho. Y me especialicé en temas de regulación bancaria y bursátil. Lo que pasa es que nunca lo he aplicado hacia los actores tradicionales, por así decirlo. Por los últimos 8 años fui abogado enfocado en temas de tecnología financiera y de criptoactivos, con clientes en ese segmento y con especialización hacia ese segmento. También hice una especialidad en los temas de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Entonces me tocó, digamos, por mucho tiempo asesorar
bastantes empresas que hoy por hoy son artículo 15, 15 bis de la ley 7786, que es la norma que en Costa Rica rige todo el tema de prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y bueno, finalmente, digamos, más allá de regulación bursátil, regulación bancaria, también he tenido que ver temas de asesoría a fondos de inversión, a family offices. He estado del lado de las startups y del lado del inversionista en temas de transacciones de levantamiento de capital y de venture capital. Y también me ha tocado, desde que estaba más bien estudiando en la carrera, temas de fusiones y adquisiciones. Entonces, he pasado por varias partes de este mundo y, como les comentaba, por los últimos años, el tema de fintech ha sido lo que me ha apasionado y lo que me he profesionalizado y he ejercido. He tenido clientes de todos los segmentos, prácticamente el único que no es InsurTech y bueno, porque eso es seguros, ¿verdad? Como les comenté, mi especialidad era bursátil y bancario. Seguros fue uno de los segmentos a los que casi que no le entré. Y ya con eso, entonces, si quieren, los dejo. Bueno, además de ser el presidente de la Asociación FinTech, también soy fundador y miembro de la Asociación Blockchain, porque el tema de criptoactivos sí ha sido una de mis pasiones desde el puro inicio. Y bueno, con eso entonces ya les di una perspectiva bastante amplia de lo que he hecho. Actualmente soy el Chief Legal Officer de una empresa fundada en Noruega, pero que se acaba de expandir a Costa Rica, que se llama, en Costa Rica se llama Olanzo, el holding en Noruega se llama Minor Ventures, y nos dedicamos a servicios de iniciación de pago. Más adelante en la charla vamos a tocar de qué se trata ese tema. Pero para poder, antes de incluso de poder tocar, ¿verdad? ¿Qué hace la empresa donde estoy yo? ¿Qué hacen varias de las empresas que yo he asesorado? Es importante que primero tengamos una base sobre la que vayamos hablando un idioma común, ¿verdad? Y nos vayamos entendiendo cuando se trata del tema fintech. Porque muy probablemente han escuchado el término fintech, muy probablemente saben que hay empresas fintech, pero tal vez no todos tengan sumamente claro, ¿verdad?, qué es exactamente o a qué nos referimos cuando hablamos del tema de fintech. Y sobre todo, me interesa explicarles algunos de los modelos de negocio que se aplican en el país y cómo estamos a nivel de regulación, que es uno de los aspectos fundamentales de este ecosistema. Cuando hablamos de fintech, la palabra fintech viene específicamente del inglés y es digamos, es un acortamiento de las palabras financial technology o tecnología financiera. Básicamente es innovación aplicada hacia el segmento financiero y es el uso de la tecnología para mejorar o prestar servicios financieros, ¿verdad? Incluso para diseñar nuevos productos o para crear nuevos flujos de trabajo. Pero todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en el segmento financiero es de forma amplia fintech. Entonces es un término general, ¿verdad? No es un tipo de empresa, aunque hemos escuchado, digamos, mucho sobre las empresas fintech o las fintech como un tipo, digamos, de empresa, tal vez, ¿verdad? Incluso la asociación fintech podría interpretarse que entonces es un tipo de negocio y no, es un modelo de negocio, ¿verdad? O, no es un tipo de empresa, pues, es a lo que voy, es un modelo de negocio como tal. Y su propósito no es reemplazar el sistema financiero tradicional, más bien es complementar lo que ya de por sí hacen los jugadores tradicionales o incluso que los jugadores tradicionales empiecen a desarrollar nuevos productos y servicios a partir del uso de la tecnología. Entonces, en muchos casos es especializar o hacer más accesible a las personas y las empresas los diferentes productos que tienen los actores del sistema financiero tradicionales o no tradicionales, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar un poco más en eso. Pero entonces, en FinTech hablamos principalmente de cuatro cosas, conjugadas todas juntas, ¿verdad? El tema de finanzas, claramente, el sistema financiero. Aquí estamos hablando de pagos, crédito, ahorro, inversión, seguros, gestión del riesgo, legitimación de capitales, ¿verdad? Tecnología, claramente. Entonces aquí necesitamos hablar de apps, de APIs, de lo que está en la nube, de datos, de automatización, de ciberseguridad. En el caso de los consumidores hay mucha data que se genera y en el caso de las empresas también, ¿verdad? Y eso es lo que alimenta la tecnología y la potencia en este caso. Entonces, hablamos de información que están generando los usuarios o las personas usuarias y las empresas usuarias que van permitiendo, ¿verdad?, que las empresas conozcan mejor sus hábitos y también a partir de eso diseñen digamos, nuevos productos o evalúen riesgo
o gestionen mejor las decisiones que toman. Y finalmente está el tema de la regulación, eh, que en este momento yo diría en Costa Rica es nuestro talón de Aquiles, y más adelante hablamos de eso. Pero la regulación es necesaria porque estamos hablando de sistema financiero, ¿verdad? Esto es modelo de negocio usando tecnología, pero entonces no deja de ser un modelo de negocio que está metido en una industria altamente regulada, ¿verdad? La banca, lo que es intermediación bursátil, la venta de los seguros, las pensiones, todos son temas muy delicados que requieren supervisión independientemente de que se hagan por medio de tecnología o de la forma tradicional, ¿verdad? Entonces la regulación es un componente muy importante de todo el tema fintech también. Y bueno, aquí, como les decía, ¿verdad? Estamos entonces conectando tres áreas grandes desde la perspectiva un poco académica que tienen que ver con cómo esto toca en temas de administración, qué toca, digamos, en temas de derecho y un poco en el tema de mercado, ¿verdad? Con la tecnología financiera lo que podemos hacer es analizar cómo van cambiando y evolucionando los servicios financieros, ¿verdad? Combinamos datos y diferentes canales, incluso se va formando infraestructura tecnológica sobre la que se van construyendo nuevos modelos de negocio y eso también va cambiando entonces las reglas de supervisión porque van saliendo nuevos actores, ¿verdad? Actores que tal vez hacen solo una parte de la cadena de valor, digamos, o del modelo comercial de un sistema financiero y por ende entonces caen afuera un poco de la regulación tradicional. Entonces, desde la perspectiva de administración de empresas, lo que se tiene que buscar o lo que hace la administración de empresas en materia de tecnología del fintech, perdón, es estudiar los nuevos modelos de negocio y buscar las eficiencias operativas, nuevas experiencias para el usuario, ¿verdad? Busca también mucho el tema de cómo generar nuevos modelos de negocio y competitividad para efectos de que las empresas empiecen a crecer y escalar. Costa Rica, eso lo van a escuchar muchas veces porque es aplicable a todo tipo de negocios. Costa Rica es un mercado pequeño. Nosotros casi que siempre tenemos que pensar en un modelo de negocio que se esté diseñando mínimo para Centroamérica, ¿verdad? Y preferiblemente para América Latina como un todo. Entonces, los problemas tienen que ser globales. El fintech no es una excepción de eso, ¿verdad? En materia de derecho, pues de aquí tenemos lo que les decía, ¿verdad? Ya hay reglas y leyes en nuestro país que lo que tenemos que analizar es cuándo aplican y cuándo no a los diferentes modelos de negocio. Entonces aquí hay preguntas sobre el tema de licencias, ¿verdad? De autorizaciones, temas de responsabilidad, dependiendo de quién ejecuta el modelo de negocio, el uso de datos personales y privacidad, que es un segmento altamente regulado, y por supuesto el tema de prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, que es un tema sumamente sensible y un tema internacional, ¿verdad? Todos, prácticamente todos los países del mundo estamos obligados a cumplir con este tema. Y finalmente, en el tema de mercado, ¿verdad? ¿Cómo aplica esto hacia fintech? Bueno, el fintech vino a reordenar un poco la relación entre los bancos, sus usuarios, las mismas empresas que ejecutan este tipo de modelos de negocio, los diferentes comercios, ¿verdad? Proveedores tecnológicos y las autoridades públicas. O sea, al final de cuentas, con el fenómeno fintech o los cambios que trajo la tecnología financiera, se genera una nueva dinámica entre los diferentes actores que intervienen, ¿verdad? Desde los reguladores que tienen que empezar a ponerle atención a esos nuevos jugadores sin a veces un marco regulatorio para actuar. eh, y están los tradicionales, ¿verdad? Que trabajaban de una manera y que van adaptando la forma en la que trabajan en virtud de que salen estos nuevos modelos de negocios o estos nuevos tipos de actores apalancándose de la tecnología. Y ellos tienen que entonces hacer, en inglés le decimos catch up, ¿verdad? O sea, tienen que estar siempre corriendo para no quedarse atrás, más bien. En general, y hay muchas formas, digamos, de catalogar las empresas fintech, como les decía, eso es un término sombrilla, es un término general, ¿verdad? Es tecnología financiera, pero hay verticales dentro del fintech y yo lo que he encontrado más útil es la forma en la que la cataloga el Banco Internacional de Pagos, el Bank for International Settlements, que es, digamos, es una autoridad en materia de bancos centrales eh, que hizo un estudio bastante bueno en el 2021 y al día de hoy, bueno, lo actualizó en el 2023 y al día de hoy no he encontrado uno que lo resume mejor, ¿verdad? O que le da una perspectiva tan bonita como es el árbol del fintech, porque entonces esto sí lo deja bastante claro. Un árbol nace de la raíz, ¿verdad? Y crece y va echando diferentes ramas conforme va envejeciendo o conforme va madurando, digámosle así.
para que el árbol pueda crecer, en el caso del fintech, necesitamos lo que se llaman policy enablers, ¿verdad? O política pública que habilita su surgimiento. Entonces, en este caso, abajo tenemos, ¿verdad? Identidad digital, protección de datos, ciberseguridad, facilidades, digamos, o facilitación para la innovación. Y ahí ellos ponen Open Banking, pero en realidad a mí el término que me gusta es Open Finance o finanzas abiertas. Muy rápidamente, Open Banking habla exclusivamente de banco, ¿verdad? Entonces es banca abierta. Incluye únicamente un tipo de actor del sistema financiero. Open Finance es mucho más amplio porque entonces ya estamos hablando del sistema financiero. Ahí entonces pueden entrar puestos de bolsa, aseguradoras, las mismas operadoras de pensiones, ¿verdad? Por eso yo hablo de Open Finance, pero hay un enfoque particular hacia los bancos, entonces también van a escuchar mucho el término Open Banking. Después están tecnologías habilitadoras, ¿verdad? A partir de esa política pública, lo siguiente que potencia el ecosistema fintech es la tecnología, ¿verdad? Que hayan APIs estandarizadas, que se esté usando, digamos, tecnología o que la mayoría de los actores ya estén trabajando en la nube, que existan buenos proveedores de tecnología en materia de biometría y reconocimiento de los usuarios o de las personas. DLT son los Distributed Ledger Technologies, ¿verdad? Como lo puede ser el blockchain, las tecnologías de registros distribuidos. Y bueno, ya más puntual a como estamos ahorita, el uso de la inteligencia artificial y los modelos de machine learning, ¿verdad? Que se han vuelto más allá de tecnologías habilitadoras, casi que ahora son tecnologías necesarias para el desarrollo de estos modelos de negocio. Y ya entonces finalmente llegamos a las ramas, ¿verdad? Tenemos, por así decirlo, 6 ramas grandes. Están los criptoactivos, el lado de seguros, el lado de pagos, manejo de activos, levantamiento de capital y por último, depósitos y préstamos, ¿verdad? Y ya cada uno de esos se termina dividiendo en 9 en total, diferentes modelos de negocio que sí son, por así decirlo, los más consolidados a nivel de toda la economía de América Latina, incluso diría a nivel mundial. Honestamente, no hay tanta diferencia ya entre los ecosistemas de, por ejemplo, África, el sudeste de Asia y América Latina. O sea, en términos de cuáles son las verticales dominantes, por así decirlo, los modelos de negocio que se han desarrollado. ¿Qué son estas 9 que les pongo aquí, verdad? Entonces, banca digital. Bueno, ustedes dirán, bueno, no, pero banca digital es súper básico. Todos los bancos tienen que tener capacidad de poderse trabajar de forma digital. Eso nació gracias al fintech, pero eso no era así, ¿verdad? Cuando los proveedores de servicio de pago y los wallets empezaron a nacer, que nacieron digitales, obligaron a los bancos a digitalizarse. Pero antes no necesariamente era ni el estándar ni era común, ¿verdad? Tal vez para empresas, pero no necesariamente para personas. Entonces, la banca digital, ahora ya bastante común en nuestro medio, ¿verdad? Casi que no hay un banco que pueda sobrevivir hoy sin banca digital. eh, no era antes, digamos, algo común y ahora por eso es que se incluye dentro de fintech, ¿verdad? Porque el fintech obligó a los bancos a digitalizarse. El crédito con balance o lo que le llaman balance sheet lending, ¿verdad? Es el otorgamiento de préstamos, pero con fondos propios. No es intermediación financiera, porque la intermediación financiera es captar ahorro del público por cuenta y riesgo del intermediario para colocarlo en crédito y valores, independientemente de los medios que se usen, ¿verdad? Entonces, aquí vale la pena decirlo. Si por más que yo lo haga con un monedero, por más que yo lo haga todo digital, que yo tengo sucursales, que yo tengo personas que atienden, ¿verdad? Todo es una app, no importa. Si ese es el modelo de negocio, eso es intermediación financiera, eso requiere una licencia bancaria, ¿verdad? No se escapan. Entonces, crédito con balance propio es diferente. Yo tengo que tener mis propios fondos o los socios de la empresa tienen que haber aportado ese capital y con ese capital es el que la empresa presta, ¿verdad? No puede estar captando el público porque entonces ahí entra en una actividad regulada. Los modelos de crowdfunding, ¿verdad? Que ahí sí entramos un poco en esta área gris, ¿verdad? Por lo menos en nuestro medio, porque precisamente de lo que se apalancan es de eso, es de crear un mercado, básicamente, donde múltiples participantes, personas, el público en general, ¿verdad? Pueden ver proyectos que están vendiendo capital, ¿verdad? Que es el crowdfunding de capital, donde yo lo que estoy vendiendo son acciones y entonces se da un financiamiento colectivo de esas empresas a partir de los múltiples participantes que entran a esa plataforma, o pueden ser préstamos, ¿verdad? Yo lo que necesito es un préstamo y entonces múltiples personas me terminan fondeando. En Costa Rica ambos modelos
digamos, son controversiales. El crowdfunding de capital o el financiamiento colectivo de capital perfectamente puede caer dentro de lo que es oferta pública de valores, lo cual requiere autorización. Entonces, por eso no hemos visto, digamos, el desarrollo del modelo en Costa Rica, aunque hay un proyecto de ley para crearlo, digamos, como un tipo de empresa específica que pueda dar ese tipo de servicios. Y el crowdfunding de préstamos también, ¿verdad? Se acerca mucho a la intermediación financiera, porque por más que no es por cuenta y riesgo propio de la plataforma, ¿verdad? Sino de los diferentes inversionistas, la plataforma siempre adquiere algún tipo de rol en la cobranza o en la gestión del préstamo porque cobra administración. Entonces, sí se acerca tanto que la verdad es que ha sido, digamos, peligroso desarrollarlo por lo mucho que llega a estar en ese, ¿verdad? En ese límite tan cercano a la intermediación financiera, que dicho sea de paso, existe como un delito, ¿verdad? La intermediación financiera no autorizada. Entonces, por eso es que mucha gente no se la juega, ¿verdad? Porque sí es grave entrar en esa discusión. Eh, los robo-advisors, digamos, ya este es un tema que cada vez está mucho más cercano a nosotros. Básicamente era el uso de automatización para dar asesoría, sobre todo en gestión patrimonial, ¿verdad? Y de inversión. Con los avances impresionantes que ha hecho la inteligencia artificial, yo creo que este modelo de negocio, digamos, ya ahora es inevitable y casi que es lo que se va a volver la norma. Cada vez tenemos agentes más desarrollados y pues más actores del sistema financiero tradicional que quieren empezar a automatizar por lo menos cierta parte de la asesoría patrimonial y la gestión patrimonial. Y entonces ahí, ¿verdad? Entramos más bien en una discusión de cuál es la responsabilidad, de quién es la responsabilidad, porque si el asesor es un bot, ¿verdad? O si el asesor es un agente, ¿quién responde? Y la respuesta no es siempre tan obvia, ¿verdad? Depende otra vez de si el cliente ejecutó según la estrategia que dijo el agente o si la empresa debería estar filtrando lo que dice el agente. Hay todo un mundo de discusiones que se puede armar alrededor de ese tema, pero lo cierto es que en RoboAdvisory honestamente no estamos tan lejos y más bien este es uno de los temas que ya sí, estamos a nada, ¿verdad? De que empiece a suceder sin regulación. Pagos, definitivamente es el segmento más fuerte en Costa Rica, el más desarrollado, pagos digitales, ¿verdad? Otra vez, esto en Costa Rica no ha sido una gran innovación porque nosotros tenemos el SIMPE y ahora hablamos de eso, pero en otros países es por esta vertical que nace el fintech y que se empieza a dar la interoperabilidad de los pagos, ¿verdad? O de los diferentes actores para la transferencia de valor. Entonces, pagos digitales, aquí suena súper obvio y aquí es, ¿verdad? No es ninguna gran innovación, pero nosotros tenemos pagos digitales casi que desde principio de siglo, pero en otros mercados esto apenas está empezando. Por ejemplo, en Colombia hasta ahorita se está lanzando Breve, que es el equivalente a Simpe Móvil, ¿verdad? Entonces, vean que no siempre, digamos, los mercados y las economías se desarrollan por los mismos lados. Dinero electrónico y wallets, ese sí, digamos, fue menos necesario en Costa Rica, en el sentido de que nosotros teníamos un ecosistema de pagos que funcionaba bien y tenemos una cultura de bancarización bastante amplia, ¿verdad? Entonces, adultos en edad laboral, casi que un 80-90% tienen acceso a una cuenta bancaria si la necesitan y es relativamente fácil abrir una cuenta en Costa Rica, ¿verdad? Una cuenta de expediente simplificado solamente requiere la cédula y una declaración de domicilio y ya una persona entonces puede tener una cuenta donde puede estar recibiendo 500.000 colones mensuales con esas dos cosas. En otros países, por ejemplo Guatemala, cuando vemos adultos en edad laboral con acceso a cuenta bancaria, están como un 40%. Entonces, ¿verdad? Los wallets y el dinero electrónico en otras jurisdicciones sí han sido la forma en la que la población, uno, se ha, digamos, digitalizado, porque no podemos decir bancarizado, porque un wallet no es lo mismo que una cuenta bancaria, y han accedido a pagos digitales, ¿verdad? Pero entonces han sido mecanismos de inclusión financiera, y por eso es que también han calado y han tenido impacto. El InsurTech es básicamente aplicar innovación tecnológica a los modelos de seguros. Puede ser que se invente, digamos, el producto de seguro como tal, 100% digital y se emite 100% digital. Como podría ser básicamente un marketplace de seguros, ¿verdad? Y entonces es la misma función que hace tal vez un corredor, solo que de forma digitalizada. Pero el InsurTech es una vertical por sí propia porque el mercado de seguros es un mercado por sí solo, ¿verdad? En Costa Rica en particular tenemos
ley de contrato marco de seguros, ley del mercado de seguros, tenemos una superintendencia especializada en seguros. Entonces, por eso les digo, cuando yo me he metido prácticamente en todos los modelos fintech, excepto InsurTech, porque es su propio mundo, ¿verdad? Tiene su propia regulación y su propio mercado, con su propio regulador. Entonces, es un mundo aparte, incluso en economías también más grandes que la costarricense. Típicamente hay una asociación FinTech y hay una asociación InsurTech, porque los de InsurTech sí son, ¿verdad? Digámosle así, muy especializados en lo que ellos hacen. Y finalmente el tema de criptoactivos, que es de lo, digámosle así, de lo más nuevo que surgió, la última rama que creció en el árbol, por así decirlo, pero que se consolidó y ya ahora sí es un tema innegablemente relevante a nivel financiero. Me imagino que todos ustedes han escuchado sobre criptoactivos, probablemente tienen una noción de qué es Bitcoin, ¿verdad? Y cómo funciona, o tal vez ya empezaron a escuchar sobre monedas estables, ¿verdad? Los famosos stablecoins. Toda esa innovación, por mucho tiempo se creyó que el tema de criptoactivos iba a devorar el mundo fintech y que lo fintech iba a desaparecer porque prácticamente todos íbamos a empezar a usar cripto. La realidad hoy, ¿verdad? 16 años o 17 años después de la emisión de Bitcoin, porque Bitcoin es del 2019, perdón, del 2009, eh, es que no ha pasado. Los dos mundos conviven y cada vez más se van compenetrando, ¿verdad? Entonces, wallets y sistemas de pagos o procesadores de pagos ahora aceptan criptoactivos y viceversa, ¿verdad? El mundo de los criptoactivos más bien siempre está buscando cómo darle salida a los usuarios hacia el mundo un poco más tradicional y entonces las fintechs terminan siendo su aliado natural para eso. Estas son básicamente a grandes rasgos las 9 subverticales o verticales fintechs que hay, ¿verdad? En otras latitudes podemos ver algunos modelos o algunas otras eh, tipos, digamos, de innovaciones, pero en general, de lo que yo he estudiado y lo que he visto, estas 9 se repiten constantemente, ¿verdad? El tema de gestión patrimonial siendo tal vez un poquito el que tal vez se empieza a especializar un poco más, ¿verdad? Probablemente han escuchado a Robin Hood o ese tipo de innovación, de lo que se están vendiendo son fracciones de acciones, ¿verdad? Entonces nunca tengo la acción como tal, lo que tengo es un derecho al valor económico de la acción como tal, y ese tipo de innovaciones también tienen su lugar, pero por ejemplo en Costa Rica, que nuestro mercado bursátil es un poco pequeño, ¿verdad? No es uno de los que se ha desarrollado de forma masiva, ¿verdad? O también a nivel de mercado de lo que tiene que ver con inversión, hay ciertos instrumentos que no están precisamente regulados por el mercado bursátil, pero que son canjeables, ¿verdad? Y entonces hay economías, digamos, como Chile, donde se ha regulado lo que es ser un operador, digamos, de trading de instrumentos financieros no regulados como valores. Entonces, eso por sí solo es también una vertical de negocio que por lo menos en Chile es bastante grande. Pero en general, nuevamente, estas son como las 9 principales que podemos ver y que más mayoritariamente tienen algún tipo de impacto en particularmente Centroamérica, pero en Latinoamérica también como un todo. Y quería profundizar en los principales dos modelos que son relevantes para Costa Rica. Como les decía, nosotros tenemos un segmento fuerte de pagos, ¿verdad? Y es interesante porque esto es acompañando la innovación de Simpe, no se han desarrollado rieles paralelos, por así decirlo, sino que los actores del sistema se han conectado al mismo Simpe donde están los bancos y las instituciones públicas. Y eso entonces ha potenciado el desarrollo de ese tipo de innovaciones. Pero sí quisiera hacer hincapié en qué es un wallet, ¿verdad? ¿Qué es una billetera? ¿Qué es el dinero electrónico? Y que es un procesador de pagos, para que tengamos claro la diferencia entre los dos, pero ambos dos conviven en el ecosistema de pagos, básicamente. En primer término, los dos están facilitando pagos digitales. Eso es lo más básico, ¿verdad? Puede ser que algunas wallets tienen forma de cargarse con efectivo. En Costa Rica es muy poco común. Sí pasa más, por ejemplo, en Honduras, El Salvador, Guatemala, donde la gente todavía no está tan digitalizada, ¿verdad? Entonces van a la pulpería y de la misma forma que vos cargarías, digamos, o que le compras tiempo aire de telefonía celular, vas a donde el pulpero y le das, ¿verdad? 100 quetzales o 200 quetzales y eso te lo deposita en tu wallet. Eh,
Pero precisamente eso es para que esa persona entonces ya tiene saldo en la billetera para efectos de poder transar de forma digital. El wallet está muy enfocado en el usuario, ¿verdad? Lo que permite es guardar credenciales de pago y tener un saldo custodiado, ¿verdad? Que no tiene un fin necesariamente específico de uso todavía, en el sentido de que si yo cargo 200 quetzales, ¿verdad? En mi billetera, o digamos, para volver a Costa Rica, 20.000 colones en mi billetera, lo tengo en mi billetera y tal vez sí tengo en mente qué es lo que quiero ir a pagar, pero tal vez no. Tal vez simplemente lo estoy cargando para tener saldo en esa billetera por si lo llego a necesitar, ¿verdad? Muy parecido, ¿verdad? A lo que sería andar 20.000 colones en esto, que es mi billetera física. Entonces, aquí yo ando efectivo, ¿por qué? Por si lo llego a necesitar, ¿verdad? Entonces, el wallet permite eso mismo. No tiene un fin específico de pago, sino que lo que le permite al usuario es tener la certeza de que tiene saldo o que puede llegar a tener saldo depositado ahí, recibir saldo también ahí, digamos, de forma digital. Y eso le permite entonces, por ejemplo, ya que en otras economías, no tanto en la costarricense, pero donde es más común que se les pague con cheque o se les pague en efectivo, que el patrono ya pueda digitalizar ese pago y le pague directamente un wallet, ¿verdad? En Argentina era muy común y hace poco se trató de dar o se está dando una reforma laboral donde se está prácticamente obligando a que las empresas tengan que pagarle a sus empleados en una cuenta bancaria. Y eso ha sido, digamos, todo un pleito que se está echando la industria fintech de Argentina, porque más bien los wallets son mucho más utilizados que las cuentas bancarias para recibir el pago de salario. Y esto, digamos, le empieza a afectar un poco el modelo de negocio a esas billeteras. Entonces, ellos lo que pueden hacer es transferir, guardar, custodiar el dinero del cliente, pero no disponen de él, que es diferente de lo que pasa con una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, ¿verdad? Porque los depósitos en un banco, otra vez, como, como en intermediación financiera, ellos sí se pueden apalancar de lo que han captado del público, lo pueden utilizar por cuenta y riesgo propio, eso sí, ¿verdad? Para colocarlo en crédito y valores. El banco sí dispone del dinero que recibe de sus cuentavientes. Un wallet no, ¿verdad? Y eso es estricto. O sea, bajo la definición de wallet no debe suceder. Si está sucediendo, entonces eso no es un wallet. Otra vez, volvemos, habría que analizar por qué o cómo, pero definitivamente ya eso no es una, no es el modelo, digámosle, común y corriente de una billetera. Y si lo está usando nuevamente para generar algún tipo de inversión o rendimiento, con mucha más razón, entonces estamos probablemente ante un intermediario financiero que se está tratando de hacer pasar por algo que no es, ¿verdad? Pero, volviendo al tema del wallet, el valor principal que tiene es para la persona usuaria la conveniencia. O sea, de ya poder tener acceso a pagos digitales, de poder recibir su pago también de forma digital, ya no tener que depender del efectivo o de los cheques. Típicamente también todo el proceso de onboarding o en un wallet, en una billetera, es digital. Entonces es mucho más fácil, no tiene que ir a hacer, ¿verdad? Fila a una sucursal para abrir una cuenta o a entregar papeles, sino que todo lo hace por medio del celular o por medio de la computadora y le ofrece probablemente una experiencia financiera más integrada, porque los wallets no se quedan necesariamente solo con el wallet. Probablemente le ofrecen algún tipo de seguro o le ofrecen algún tipo de beneficio, descuento en algún tipo de comercio. Ellos se encargan de hacer esas alianzas, pero eso es lo que le genera eventualmente valor y uso a esa billetera, porque no, nuevamente no pueden pagar un rendimiento, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el dinero ahí, ese dinero, digamos, técnicamente está perdiendo valor porque no está generando un rendimiento. Pero también, digamos, para lo que a veces generan las cuentas de ahorro o las cuentas en los bancos, no hay tampoco una gran pérdida, digámoslo así. Y los procesadores de pago, aquí sí, su fin es mucho más específico. Este está mucho más enfocado hacia los comercios, hacia lo que es el segmento de personas jurídicas, porque lo que busca es que un comercio pueda aceptar, autorizar, procesar y conciliar pagos que recibe de forma digital, que puede ser con tarjetas, por transferencias o por otros medios digitales. Lo que hace la empresa donde yo trabajo es procesar pagos principalmente de Simpe Móvil y lo hacemos, digamos, de forma tal que Simpe Móvil se vuelve una herramienta profesional
para el comercio, ¿verdad? Les ayudamos precisamente a hacer la conciliación, a que Simpe Móvil funcione en múltiples cajas, a que reciban una confirmación instantánea. Pero sí hay una gran diferencia, y es que los procesadores de pago pueden ser agregadores o pueden ser no agregadores, que no es común en el caso de Costa Rica. El agregador quiere decir que todo el dinero que se está procesando está entrando primero a una cuenta del procesador, donde el procesador, ¿verdad?, hace toda la conciliación y acumulación de los fondos y al final del día o según lo que se haya pactado, desembolsa al comercio, ahora sí, a una cuenta bancaria del comercio o a un wallet. ¿Verdad? En el caso de Costa Rica sí podría ser, digamos, a una cuenta de administración de recursos. Y es el modelo de la agregadora, ¿verdad? O sea, agrega el dinero todo en una cuenta controlada por el procesador de pago y después desembolsa al comercio. El modelo no agregador, que es lo que hace la empresa donde yo trabajo, es que el dinero fluye, digamos, y puede pasar a una cuenta intermedia, que es de un procesador que sí está debidamente autorizado para eso, y él es el que hace, ¿verdad? La confirmación de la recepción de los fondos para efectos de nosotros confirmar el comercio. O el dinero pasa directamente a un wallet, en este caso, o digamos, una cuenta de administración de recursos, que es del cliente de la empresa nuestra, pero nosotros nunca tocamos el dinero del cliente. O sea, no está bajo nuestra administración ni nuestra custodia. Nosotros solamente lo estamos viendo pasar del punto A al punto B y confirmando que salió del punto A y llegó al punto B, para efecto que las dos partes sepan que el pago se completó. Este modelo, digamos, en Costa Rica no es usual porque nosotros otra vez tenemos Simpe, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las empresas procesadoras de pago se pueden conectar al Simpe y pueden transar, digamos, y recibir los recursos directamente y ya desembolsarle directamente al comercio a la cuenta que ellos prefieran. Pero en otras economías donde no existe esa interoperabilidad de pagos, las pasarelas no agregadoras son súper necesarios porque entonces somos integradores del ecosistema, ¿verdad? Cuando, digamos, si el banco A y el banco B no se hablan, pero yo soy un procesador de pagos no agregador y me conecto al banco A y al banco B, ahora sí puedo decirle al cliente del banco A que el pago le llegó al cliente del banco B y le puedo confirmar al cliente del banco B que el cliente del banco A le pagó, ¿verdad? Entonces, en ecosistemas donde no hay una autoridad central o donde no existe esa interoperabilidad, los procesadores de pago no agregadores o, ¿verdad?, los agregadores empiezan a cumplir ese tipo de funciones y son sumamente necesarios para que los pagos digitales funcionen bien. Entonces, los procesadores reducen fricción comercial, amplían los canales de cobro, ¿verdad? Y mejoran el control operativo de las empresas y los emprendimientos. En Costa Rica hemos tenido que tener una cantidad de debates enormes, digamos, al respecto de este tema, ¿verdad? Y ahí les pongo, digamos, cuáles son los temas regulatorios que se han tenido que considerar y que se han analizado. El tema de los fondos, la custodia, la segregación y la disponibilidad del dinero de los clientes. En gran medida eso le ha tocado al Banco Central, ¿verdad? Porque el Banco Central ha posibilitado estos modelos de negocio conectados directamente al SIMPE. Entonces ha tenido que crear la infraestructura para ese tipo de empresas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, las billeteras en Costa Rica sí abren una cuenta con un número IBAN y ese número IBAN es una cuenta, digamos, de lo que se llama administración de recursos. Es diferente una cuenta de ahorros, es diferente una cuenta corriente, que son productos estrictamente bancarios. El tema de controles contra la suplantación, contra cargos y transacciones no autorizadas. El SIMPE es definitivo, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas que tiene. Cuando yo mando un SIMPE, no hay alguien que me pueda devolver la plata. O bueno, digamos, al que le mandé la plata es el que tendría que devolverme el dinero si ese pago, digamos, no estuvo bien hecho o alguien, digamos, me agarró el celular y le pagó. Pero cuando hay empresas de por medio, ¿verdad? Billeteras o procesadores de pago, entonces hay que establecer controles y sobre todo responsabilidad para saber cómo se le hace frente a ese tipo de reclamos. Porque, por ejemplo, con las tarjetas sí se puede meter un contracargo, ¿verdad? Usualmente con el banco emisor de la tarjeta. El tema de las comisiones, transparencia de precios y condiciones contractuales. Bueno, como les decía, hay un tema de responsabilidad de por medio, pero también el tema de comisiones y transparencia de precios es relevante porque en Costa Rica tenemos topes de tasa, particularmente en tarjetas, ¿verdad? No es precisamente lo mismo, digamos, no le aplica a los procesadores de pago o a los wallets
eh, salvo cuando estén, digamos, operando con tarjetas en punto físico. Pero, por ejemplo, para el e-commerce no aplican esos topes de tasa, ¿verdad? Digamos, si lo que estoy autorizando es el procesamiento de una tarjeta. Entonces, se pueden generar, digamos, ventajas para el modelo de negocio, pero también desventajas para los comercios de recibir uno u otro. Entonces, se ha tenido que tener también una discusión alrededor de esos temas. Y en Costa Rica, en general, tenemos un nivel de comisión bastante bajo, relativamente hablando, con el resto de América Latina. El tema de datos y de privacidad, los consentimientos y seguridad de la información cada vez se ha vuelto más relevante, ¿verdad? Otra vez, datos, tenemos una ley específica, pero desafortunadamente tenemos una autoridad, digamos, una PRODHAB que no es un organismo fuerte, ¿verdad? Y tiene también pocos recursos para sancionar si es que puede sancionar, ¿verdad? Y el tema del consentimiento, aunque está regulado en Costa Rica, todavía nos falta, digamos, no estamos, por ejemplo, en el estándar de Europa o de Argentina o de Chile, que ya tienen reglas muchísimo más claras de cómo tiene que ser ese consentimiento, el cómo tiene que conseguir ese consentimiento y guardarse, ¿verdad? Y en el tema de seguridad de la información, ahí sí, la buena noticia es que Costa Rica tiene muy buena cultura alrededor del tema de ciberseguridad y estamos con programas bastante fuertes y empresas muy especializadas en el tema. Lo que pasa es que no tenemos una norma que estandarice eso, ¿verdad? Entonces pueden haber fintechs de fintechs, pueden haber fintechs que sean, ¿verdad? Que cumplen con el estándar para procesar tarjetas y eso es un estándar de seguridad alto. Y pueden haber aquellas que no, ¿verdad? Y entonces en teoría no están procesando tarjetas, no deberían poder procesar tarjetas. Pero entonces el usuario no tiene cómo saber eso, ¿verdad? No tiene tampoco cómo medir qué fintech es más segura que otra, por ejemplo. Y en el tema de prevención de la estimación de capitales, sí tenemos, digamos, una norma que ha englobado a la mayoría de los segmentos fintech y sobre todo a las actividades que son licenciadas y reguladas, y hasta hace muy poco yo tenía que hacer disclaimer que los criptoactivos no, ¿verdad? Los criptoactivos no estaban contemplados dentro de nuestra norma de prevención de la estimación de capitales. Afortunadamente, este mes ya cambió eso. Y hace poco, en segundo debate, se aprobó una reforma a la ley 7786 para crear una nueva categoría de sujeto obligado, que son los proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, ahora sí, podemos decir que las 9 verticales que les enseñé, digamos, en la medida que aplique, están prácticamente cubiertas dentro del tema de prevención de la estimación de capitales. Pero ha sido un debate duro, ¿verdad? Porque no es la misma obligación la que tienen los sujetos supervisados de los, digamos, los que solamente son supervisados en materia de prevención de la estimación de capitales, a diferencia de los que están supervisados en materia prudencial o los que tienen licencia, digamos, como lo son las entidades bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito, los puestos de bolsa, etcétera. Digamos, los que están supervisados específicamente por una superintendencia, tienen o tienden a tener requerimientos un poco más fuertes que, digamos, las actividades donde típicamente entran las fintechs en esta materia. Y el otro segmento fuerte en Costa Rica es el tema del lending, ¿verdad? Es lo que yo les comentaba, que es préstamos con balance propio. ¿Y en qué se diferencia, digamos, el lending ahorita, digamos, de lo que hacen los bancos? Digámosle, hay un tema de mayor uso de canales digitales, hay un tema también de mayor celeridad, pero ya el tema de análisis de datos o automatización del proceso, de la originación del crédito, típicamente eso ya está digitalizado. Eso es, digamos, una ventaja que ha traído la existencia de empresas fintech al ecosistema de Costa Rica, ¿verdad? Que hemos obligado o que se ha obligado a que los bancos hayan tenido que irse profesionalizando también en ese sentido y acelerando la toma de decisiones. Porque una fintech te presta en cuestión de algunos minutos. Otra, hace poco vi una que en 7 segundos toma la decisión. Entonces, ¿verdad? Ya ese tipo de acceso al crédito se vuelve muy potente. Claro, en el caso de la fintech, como están prestando con balance propio, típicamente tienen tasas mucho más altas que las de un banco, ¿verdad? Pero a veces el usuario necesita el crédito ya y no puede darse el lujo de esperar un mes o 2 meses a que el banco tome la decisión. Entonces está dispuesto a pagar una tasa más alta con tal de tener el acceso ya, ¿verdad?
Entonces, las oportunidades que existen a partir del lending digital son que sí hay mayor inclusión financiera. Típicamente los procesos son más rápidos, entonces el usuario tiene una respuesta ya. O como están usando más datos y tienen mayor capacidad de análisis de datos, pueden ser, digamos, más arriesgados en la toma de decisiones y prestarle a segmentos donde tradicionalmente los bancos no lo harían. Por ejemplo, yo soy parte de una fintech de crédito que le prestamos a pymes que están manchadas en el SICOC, ¿verdad? Digamos, o que están manchadas con, digamos, ¿a qué me refiero con manchadas? Que han tenido situaciones de mora, impagos, o que han tenido que hacer arreglo de pago, o han incumplido abiertamente, digamos, con el repago de un crédito, y entonces aparecen, ¿verdad? Como digamos, como que son malos pagadores. Nosotros nos dedicamos a atender específicamente ese segmento en el tema de descuento de facturas, porque hay empresas que son, ¿verdad?, desordenaditas, pero que tienen buenos pagadores o que tienen contratos con el gobierno, o la gran mayoría, en realidad, lo que les pasó es que durante la pandemia se mancharon, ¿verdad? Quedaron mal, porque la pandemia golpeó muy fuertemente el mercado. Y el hecho de estar manchado ya es todo un problema ante una entidad financiera tradicional, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocamos precisamente en atender ese segmento, el que ya está manchado y que sabe que no puede ir al banco. Entonces viene a, digamos, descontar facturas de sus pagadores o de los contratos que tiene con gobierno y así, digamos, nosotros les ayudamos a hacerle frente al tema del flujo de caja. Menos fricción, definitivamente, porque para seguir con el ejemplo que les comentaba, nosotros todo lo formalizamos digital. La parte con gobierno tiende a ser la menos digital de nuestro proceso, pero el cliente prácticamente nunca tiene que poner un pie en nuestra oficina. Si la entidad financiera, digo, si la institución pública de donde se está descontando acepta firma digital, que a veces nos ha pasado que no, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí tienen que venir a firmarnos para poder presentar los papeles en físico, pero ya es un tema de la institución pública, no es un tema nuestro, ¿verdad? Y hay mejor información, definitivamente, porque como todo se está haciendo digital, hay más trazabilidad, hay más puntos de contacto, hay más información que se genera. Entonces, los scores de crédito, digamos, o los motores de toma de decisión se van alimentando de más puntos de información para mejorar la toma de decisión. Y así es como nosotros, de hecho, nos podemos dar el chance, por así decirlo, de trabajar con entidades que a los ojos de cualquier entidad financiera sería, digamos, no sujeta a crédito porque está manchada, pero nosotros sí trabajamos con ellos. Y hoy, por ejemplo, les puedo decir, tenemos mora cero, ¿verdad? Entonces, son pagadores buenos y es la ganancia nuestra por atender ese segmento. Pero, como en todo, hay riesgos también. El sobreendeudamiento es una clara, digamos, es un claro riesgo, es el sobreendeudamiento de la fintech, pero también de los clientes, ¿verdad? Aquí tenemos que acompañar un tema de educación y salud financiera. A veces nos buscan para pedir crédito, pero claramente no tienen la capacidad para hacerlo y no tienen el conocimiento para determinar eso. Y el problema es que muchas veces, sobre todo en el segmento de consumo, es lo que le interesa a la empresa es que se desembolse rápido y que el crédito se otorgue, ¿verdad? Y no hacen mucho ese análisis de capacidad de pago, porque no les importa, digamos, al final de cuentas quieren cobrar esos intereses moratorios y entonces extienden el crédito. Pero sí es cierto, digamos, que en Costa Rica tenemos un problema sobre endeudamiento a nivel de la población y estas fintechs también, entonces, cuando se llenan de ese tipo de clientes malos, pueden entrar en problemas, ¿verdad? Hay sesgos algorítmicos, o sea, la ventaja de usar más información y motores de toma de decisión es que se potencia, digamos, la toma de decisiones y se hace todo más rápido. Pero si el modelo está mal diseñado o si el modelo tiene sesgos de quién lo diseñó, ¿verdad? Entonces se podrían estar generando exclusiones o discriminaciones, que es peor, ¿verdad? Por sesgos del modelo y por sesgos de quien creó el modelo. Entonces, eso genera eventualmente problemas y eso hay que gobernarlo. Ustedes me podrán decir, bueno, pero eso es un problema, digamos, de modelo de negocio de la empresa. De ahí sí, está bien, digamos que sí, pero eventualmente yo sí creo que es un tema donde hay que ponerle atención porque si ya se está generando un tema de abierta discriminación por temas que nada tienen que ver con crédito,
Bueno, eso es una situación que eventualmente como sociedad tenemos que discutir, ¿verdad? Si es aceptable o no. Y el tema de cumplimiento. En el lending, digamos, de fintech, como todo es más rápido, todo avanza más rápido, igual hay que cumplir con el tema de prevención de legitimación de capitales y con el tema de transparencia y de protección de datos, pero eso claramente es uno de los riesgos del modelo, ¿verdad? A veces tener todo bien ordenado implica que entonces no funciona tan rápido como tendría que funcionar. Y hay partes del modelo donde entonces se toman, digamos, diferentes atajos. No estoy diciendo que se incumple, pero tal vez no se cumple al 100% o se cumple parcialmente y entonces se pueden estar generando, ¿verdad? Problemas adicionales para ya la economía o los usuarios a partir de este tipo de modelos de negocio. Entonces, hay que ponerle atención al tema del lending, sobre todo en Costa Rica, que hay mucha oferta de crédito, ¿verdad? Open Finance no, o sea, este es un tema que no está desarrollado en Costa Rica, se los digo abiertamente, pero es de suma relevancia y ya hay ecosistemas que tienen esto ampliamente desarrollados como Brasil, donde de lo que se trata esto es que el usuario, ¿verdad? Él es el dueño de sus datos y él quiere compartir esos datos con otra empresa, pero digamos que él no tiene relación con esa empresa, pero sí tiene relación con un banco. Y esta otra empresa también lo que le quiere dar es un crédito. Entonces, el usuario quiere poder compartir sus datos con esa empresa de crédito, ¿verdad? Y es decisión del usuario porque los datos son de él. Lo que pasa es que el banco típicamente es el que controla esa data, ¿verdad? Entonces, en ecosistemas donde no hay regulación de finanzas abiertas, es prácticamente imposible para el usuario llegar y decirle al banco, hey, deme todo mi expediente que usted tiene mío, porque se lo voy a ir a dar a otra empresa. Primero, probablemente ni lo atienden. Y segundo, si se enteran de que eso está pasando, muy probablemente el banco hace algún tipo de gestión comercial para no perder ese cliente y entonces el otro se jodió, ¿verdad? No obtuvo el cliente. En los ecosistemas de datos abiertos o los ecosistemas donde ya esto funciona, básicamente eso es una decisión del usuario que el usuario hace casi que de forma automática, dándole su consentimiento a esa otra empresa, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, digamos, el cliente es cliente del banco A y quiere pedirle un crédito a la empresa B. Entonces, la empresa B en los ecosistemas de finanzas abiertas simplemente va y le pide a la empresa o al banco A los datos porque ya cuenta con el consentimiento del usuario, ¿verdad? El usuario no tiene que ir al banco y pedirle que le pase los datos a esta. La otra va y hace la gestión y todo esto ni siquiera, no se imaginen como canales donde alguien está llamando a alguien, no. Esto es pura tecnología, ¿verdad? Y todo sucede a través de APIs, que son básicamente la mejor forma de explicarlo es un componente tecnológico que imagínense que ustedes son el cliente de un restaurante y está el chef en la cocina. Y el mesero es el que les viene y les toma la orden a ustedes y es el que los lleva al chef que está en la cocina. El mesero, básicamente, en este ejemplo, es el API. El API lo que hace es eso, comunicar entre dos partes una solicitud y una respuesta, ¿verdad? Y es lo que integra todos los ecosistemas. En los países donde esto ya está desarrollado, los APIs se estandarizan, ¿verdad? Entonces hay un mismo estándar, entonces es más fácil porque todos desarrollan prácticamente lo mismo y entonces todos se conectan a prácticamente lo mismo, lo cual genera una eficiencia enorme para efectos de no tener que estar yendo, ¿verdad? Caso por caso, conectándose o que las empresas se vayan poniendo de acuerdo cómo es que se van a conectar. Y esto eventualmente mejora los servicios, porque entonces, ¿verdad? Los usuarios, al poder acceder más rápidamente a lo que sí quieren, eso potencia nuevas empresas, pero también es un punto de dato para el banco A, porque el banco A llega y dice, suave, ¿por qué perdí este cliente contra la empresa B? Eh, y ellos entonces tienen que hacer ese proceso de introspección propia, decir, ¿lo perdí porque genuinamente no estoy dando un buen servicio o porque la empresa B está, ¿verdad? Mucho mejor que yo en X, Y, Z? Pero por lo menos los obliga a tener que estudiar eso, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí sí se requiere mucha infraestructura previa para que esto funcione. Primero, un tema de mucha claridad en temas de protección de datos, porque otra vez, el usuario es el que tiene que consentir todo, ¿verdad? Entonces tiene que tener claro
uno, cómo consentirlo, y dos, a qué está consintiendo, ¿verdad? O sea, a qué le está diciendo que sí. Entonces esas reglas tienen que ser clarísimas y sobre todo buscar el beneficio siempre del usuario, ¿verdad? Como les puse ahí, la decisión es para compartirlo con un proveedor con un propósito claro y verificable. O sea, no es simplemente darle datos por darle datos. Es porque ese cliente, ¿verdad? En el ejemplo que les ponía de Banco A y Empresa B, le está pidiendo un crédito a la empresa B. Ese es el propósito claro y es verificable también. El tema de seguridad, clarísimo, ¿verdad? Porque entonces ahora convertimos los datos en lo que se está comerciando y en lo que se está transando. Entonces, eso es muy sensible y tiene que entonces trabajarse todo en un ambiente muy seguro. Aquí sí se requeriría, por ejemplo, una norma general en materia de seguridad de la información para que todos estemos al mismo nivel, ¿verdad? Por lo menos. O sea, pueden haber empresas que estén mejor, pero tiene que haber un estándar, una barra para que esto se pueda empezar a dar. Y hoy por hoy en Costa Rica no existe esa norma general, no existe esa barra. Entonces, no sabemos cómo está el ecosistema, ¿verdad? Casi que tenemos que ir uno a uno revisando y decir, bueno, ¿en qué nivel estás vos? El Banco Central, sí aclaro eso, ya ha puesto por lo menos una barra para los que se conectan al SIMPE, ¿verdad? Ellos sí tienen una normativa complementaria de seguridad de información. Pero si no estoy conectado al SIMPE, ahí sí no es cierto que no me aplica nada de eso, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. El tema de la transparencia contractual y la responsabilidad clara, ¿verdad? Otra vez, porque si se genera un daño, si se genera un perjuicio a ese consumidor, ¿quién lleva la responsabilidad? Eso es toda una discusión, ¿verdad? Y esta parte es polémica, pero básicamente en ningún ecosistema donde las finanzas abiertas han sido opcionales ha funcionado. Siempre se requiere que esto se haga obligatorio porque los bancos, si pueden evitarlo, lo van a evitar, ¿verdad? O los actores tradicionales, para no personalizarlo en los bancos. Pero los tradicionales, que son los que ya tienen la información de los clientes, son los menos propensos a quererla compartir, porque claramente, ¿verdad? Si es tan fácil para la empresa B nada más llegar y pedir los datos y sacarlos y darle el servicio al cliente del banco A, eso le genera un miedo enorme al banco A. Entonces, Colombia es uno de los ecosistemas que empezó con esto de forma voluntaria, no ha funcionado, ya está migrando al modelo obligatorio. En Brasil es obligatorio. Es más, si usted tiene más de 5 millones de clientes, porque Brasil es un mercado enorme, sí o sí tenés que estar conectado y tenés que tener todas las APIs abiertas, habidas y por haber, básicamente para que cualquiera se conecte a vos, porque te consideran un actor relevante, ¿verdad? Eh, y es obligatorio, o sea, no hay pero que valga. Básicamente, quédese por debajo de los 5 millones de clientes si usted no quiere participar de forma obligatoria, pero es obligatorio. Lo mismo ha pasado en Chile, digamos que está implementando esto. El ecosistema nace de una vez como un ecosistema donde esto es obligatorio darlo, ¿verdad? Y hacerlo. Porque otra vez, cuando ha sido un tema de hacerlo voluntario, rara vez o prácticamente no ha funcionado. Todos los ecosistemas que empezaron con esto como voluntario han terminado migrando al modelo obligatorio. Pero eso entonces implica que haya un supervisor, ¿verdad? Un supervisor que tiene que ir midiendo cuál es el riesgo que va generando cada participante y con base en eso lo va midiendo, ¿verdad? En en la asociación nosotros estamos impulsando un diálogo sobre este tema, porque Costa Rica ya tiene un buen ecosistema de pagos, tiene un buen ecosistema de crédito, tiene un sistema financiero robusto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta? La estandarización, honestamente es la infraestructura. Los bancos no tienen, ¿verdad? Cada quien desarrolla sus propias APIs, no tenemos un estándar común en materia de seguridad. Entonces, primero más bien, ¿verdad? Para devolverme un segundo al árbol, eh, nosotros tenemos muy buenas raíces arriba, pero tenemos tenemos unas muy buenas ramas, pero tenemos unas raíces sumamente enclenques. Honestamente, tenemos muy poca política pública en lo que se requiere, ¿verdad? Aquí para hecho un ecosistema fintech robusto. Porque para así, digamos, nuevamente en protección de datos estamos debiendo, no estamos al estándar mundial, por ejemplo, ciberseguridad no tenemos una norma común, facilitación de innovación, más o menos, o sea, la verdad es que la verdad es que no. Identidad digital, tenemos un muy buen sistema de identidad, pero no de identidad digital. Firma digital tampoco, ¿verdad? No tenemos no tenemos un estándar común, tan es así que, por ejemplo, para yo entrar a los sistemas de Raxa, es un firmador diferente si es un sistema del Banco Central, aunque sea la misma firma digital del Banco Central, ¿verdad? O la misma firma digital certificada. Cada una de las instituciones públicas desarrolla su propio firmador. Entonces,
¿verdad? Ya ahí ni siquiera tenemos estandarización. Entonces, para que esto funcione en Costa Rica, lo que necesitamos es más bien robustecer esas raíces, necesitamos esa política pública. Y eso es algo en lo que la asociación sí se ha enfocado bastante ahora, digamos, en general. Y bueno, voy a acelerar un poquito porque ya voy a consumir la hora y me interesa, digamos, que puedan hacer preguntas. ¿Qué bueno, y aquí me adelanté un poco como a esta filmina, ¿verdad? ¿Qué sí tenemos en Costa Rica? Tenemos un talento enorme. Yo lo he visto ya en varias empresas, los desarrolladores más senior, por así decirlo, o los más importantes para las empresas costarricenses, sí los contratan aquí, porque hay un talento importante acá. Es más, aquí se fundó una empresa por parte de dos alemanes, que ahora es bastante grande, se llama Nimic, que es del mundo de los criptoactivos, se fundó acá por dos alemanes, pero prácticamente todo el equipo fundacional es Tico y esa empresa ha crecido enormemente gracias al equipo Tico, que fue la que desarrolló todo, ¿verdad? Y Nimic lo que desarrolló fue su propio criptoactivo, lo vendió en el 2017 y levantó $35 millones en ese momento, a punta de Ether, ¿verdad? Digamos, de venderlo y levantar Ether. Y todo lo que ellos crearon a partir de eso prácticamente lo han creado ticos. Entonces, talento tenemos de sobra y honestamente se exporta. Digámoslo así, es caro con respecto a la región, digamos, con respecto al colombiano, al argentino, al venezolano, sí, pero sí es un talento muy bueno, ¿verdad? Entonces, base profesional y talento para desarrollo tenemos. Adopción digital nos requete sobra también. 8 de cada 10 pagos en Costa Rica se hacen de forma digital. Adultos en edad laboral también que usan Simpe y saben usar Simpe, más del 80%, ¿verdad? Y eso incluye segmentos etarios que típicamente estarían por fuera. Adultos mayores, por ejemplo. Tenemos un sistema financiero bastante formal, bien regulado, o sea, sí hay bastante regulación, pero eso ha generado, digamos, una formalidad importante dentro del sistema financiero y hay vocación regional. Como les decía, en Costa Rica, como somos un mercado pequeño, se ha entendido que los modelos de negocio tienen que resolver problemas globales, mínimo, ¿verdad? Latinoamericanos. Y sí hemos escalado empresas desde aquí hacia afuera, ¿verdad? Hay fintechs en Fintech Costa Rica, por ejemplo, que están en 33 países. Hay otra que ya se expandió, por ejemplo, a Perú, porque ya completó Centroamérica. Hay una que acaba de lanzarse en Monterrey, México, otra que se fundó aquí y su mercado más importante, por ejemplo, es Brasil. Entonces, estamos exportando una enorme cantidad de talento porque estamos resolviendo problemas globales. Ese es el enfoque, ¿verdad? Costa Rica es un muy buen punto de partida, pero no es el mercado donde se quedan. Entonces, eso es muy bueno. Y claramente está simple, ¿verdad? Que como infraestructura pública, la ventaja que sí hemos tenido es que el Banco Central se adoptó una posición de permitir que el resto del ecosistema, ¿verdad?, se empezara a conectar al SIMPE, porque empezaron siendo solo los bancos y ya después se fueron abriendo las puertas a otras entidades financieras, a otro tipo de entidades también, como los puestos de bolsa, las casas de cambio, al sector público, ¿verdad? Ya Hacienda, la Caja están conectados directamente en el SIMPE y entonces pueden cobrar de forma directa. Y por último, los proveedores de servicio de pago, que es la categoría fintech, digamos, que se conecta al Banco Central, los que son procesadores o wallets principalmente, y eso les ha generado, digamos, una capacidad de operar y crecer importante. Entonces, que exista el SIMPE ha sido una gran ventaja, ¿verdad? Y dentro de los objetivos del Banco Central en la ley orgánica está, ellos tienen que promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y competitivo, ¿verdad? Entonces, eh, sí diría que ha sido un positivo para Costa Rica tener el SIMPE porque permitió que empresas de pagos, ¿verdad?, crecieran de forma muy robusta y muy rápido. Y precisamente eso es lo que les da esa capacidad de escalar porque prueban aquí modelos de negocio o pueden hacer cosas aquí que si se resuelve acá, claramente en otros países que están un poco menos desarrollados en estos aspectos, pues lo que ellos ya llevan entonces es más potente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que combinar esa infraestructura existente y esas ventajas que tenemos con modelos de negocio escalables y responsables. Pero sí tenemos que tener, y yo creo que ya eso es otro punto que la asociación se ha enfocado bastante, un poco más de regulación, porque hoy por hoy no es claro. No tenemos una ley fintech, ¿verdad?, que regule a la mayoría de las empresas
que ejecutan este tipo de modelos de negocio y entonces caen por fuera de cierta regulación. Pero lo que también sí tenemos que reconocer es que más bien tenemos bastante regulación en otras áreas. No hay una sola autoridad, para empezar por ahí. Todo depende del modelo de negocio, ¿verdad? Porque la pregunta no es si es fintech o es fintech, es cuál es la actividad que está realizando. Como les decía antes, esto es un modelo de negocio, es independiente, ¿verdad? De si es con tecnología o no. Si lo que estoy haciendo es captando ahorro al público y lo estoy colocando en préstamos, estoy muy cerca de la intermediación financiera. Eso es un proceso, digamos, o eso es una licencia específica que se tiene que solicitar y que se tiene que obtener para poder operar. Lo mismo pasa si lo que estoy haciendo, por ejemplo, es, bueno, un ejemplo, digamos, que es claro, la tokenización de activos del mundo real, ¿verdad? Y digamos que lo que tokenizo son acciones de una empresa. El activo subyacente, como es una acción y la acción es un valor, ese token, si yo lo saco al mercado y lo difundo, muy probablemente lo podemos encasillar en oferta pública de valores, porque lo que finalmente le da valor a ese token es una acción y la acción claramente es un valor, ¿verdad? Entonces, indirectamente estoy vendiendo acciones y eso es una actividad regulada. Entonces, no es una cuestión de si es fintech o no, o si se está apalancando o no de la tecnología, es cuál es la actividad que está realizando, ¿verdad? Y entonces, las que sí tienen licencia no se van a escapar de eso. Tienen que cumplir con esos requerimientos y tienen que obtener esa licencia. Pero las que no, ¿verdad? Ahí sí empieza un poco, digamos, este baile de decir, bueno, ¿quién lo supervisa? ¿Cómo lo supervisa? ¿Verdad? Porque claramente hay que ver cuáles son los riesgos que está generando, cuál es el usuario que está atendiendo, qué datos está procesando. Y eso alguien lo tiene que definir, ¿verdad? Alguien lo tiene que ver. Y no siempre es fácil saber quién, ¿verdad? Entonces, la regulación sí se vuelve ya a este punto una necesidad, porque por ejemplo ya tenemos fintechs muy robustas y yo he escuchado, digamos, opiniones de parte de funcionarios de estos sectores, digamos, que les toca regular esto, que dicen, es que una fintech no tiene por qué estar procesando millones de dólares. Bueno, suave, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Quién dice que no? En el sentido de, y entiendo el punto del regulador en ese sentido. Si algo le pasa a esa fintech, a diferencia de una entidad financiera, no hay una forma de intervenirla, no hay una forma de saber cuál es, en este momento, si esa empresa es saludable o no. Y si llegase a quebrar, es altamente probable que esos fondos se pierdan o se compliquen enormemente, ¿verdad? A diferencia, otra vez, de una entidad financiera que sí es una entidad regulada y que tiene, digamos, un régimen de supervisión que permitiría detectar, en teoría, que la entidad está entrando en problemas y que entonces hay que intervenirla, ¿verdad? Para salvar o proteger el ahorro del público. En una fintech no, hoy no, ¿verdad? Porque nadie les pide ese tipo de información, nadie les puede pedir ese tipo de información. Entonces yo entiendo el punto de decir, una fintech no debería estar procesando millones, porque es un tema en la cabeza de esta persona, ¿verdad? De proteger el ahorro de esas personas o de esos clientes. Pero si la fintech está procesando millones es porque hay una carencia en algún lado, ¿verdad? De la cadena de valor o del sistema financiero que alguien no está ofreciendo ese servicio. Porque si no, si las entidades financieras estuvieran dando ese nivel de servicio, ellos estarían procesando esos millones. Claramente es más fácil para las empresas quedarse con el banco que ya conocen o con el banco con que ya tienen cuentas o con la entidad, digamos, con la que ya trabajan. Pero ¿por qué se van hacia las fintechs? Por un tema de mejor servicio, por un tema de celeridad, por un tema de mejora en las comisiones, por un tema, ¿verdad? De facilidad de uso, de algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Yo me he topado con plataformas bancarias que son complicadísimas y poco intuitivas y son frustrantes. Entonces, yo entiendo por qué hay empresarios que simplemente dicen, yo quiero un wallet, porque el wallet es súper directo, está pensado con la experiencia del usuario mejor, ¿verdad? Entonces, si las fintechs están procesando millones, es porque hay una carencia del otro lado, la verdad. Y eso también hay que considerarlo. No es un tema solo, digamos, de limitarlas porque sí, porque son menos reguladas o porque son más riesgosas o porque no tienen los mismos requerimientos de capital. Si el mercado está dando esa señal, algo está pasando también del otro lado y puede ser un tema de modelo de negocio o no. Pero bueno, entonces, en general,
¿Qué sí tenemos? ¿Verdad? Tenemos un CONACYF que emite regulación principalmente en este momento para las fintechs en materia de prevención de legitimación de capitales. Tenemos un banco central que ha conectado, digamos, fintechs o proveedores de servicio de pago directamente al SIMPE. Y eso por sí solo es un mundo regulatorio propio, ¿verdad? Porque el Banco Central tiene una discrecionalidad fuerte para emitir normativa, digamos, de qué le pide a los participantes del SIMPE. Que su jefe le toca, digamos, hasta cierto punto supervisar a los artículos 15 y 15 bis de la ley 7786 en materia de prevención de legitimación de capitales. Entonces, es uno de los tal vez más llamados a interactuar hoy por hoy con la fintech precisamente por esa supervisión que hace. Pero también está la SUBEVAL, la SUPEN y la SUGESE, ¿verdad? Cuando los modelos de negocio tocan esas verticales específicas, probablemente esas superintendencias tengan que entrar a considerar si les toca o no les toca regularlo y, o, ¿verdad? Directamente simplemente decir, sí, sí me toca y regularlo, ¿verdad? Si calza dentro de los modelos de negocio que ya están considerados para ello. La PRODAV, como les decía, es un órgano muy débil. Este es uno de los puntos donde Costa Rica sí tiene que mejorar. Necesitamos un verdadero regulador en materia de datos y una mejor regulación en datos. Pero bueno, la PRODAV hoy por hoy es, digamos, la autoridad en esta materia y hay que considerarlo. Está el MIC con todo el tema del consumidor y hay mucho debate alrededor del tema consumidor financiero, porque realmente no existe una definición de consumidor financiero y bueno, hace poco ustedes vieron que se creó, digamos, como una especie de delegación de este tema a la SUGEF, ¿verdad? En materia, digamos, de fraude. Y si eso está bien o mal, la verdad es que no sé, pero bueno, por lo menos a la hora ya el país ha tenido que empezar esa discusión y creo que eso lo que va a llevar eventualmente es hacia una formalización más de la categoría de consumidor financiero y de una mejor determinación de quién debería ser el encargado de ver ese tipo de problemas cuando si hay un reclamo del consumidor ante una entidad financiera. Y en materia de ciberseguridad, aunque no tenemos una norma o una estandarización, sí hay una autoridad que es el MISIC, ¿verdad? Ellos son los que tienen que emitir esa política pública sobre resiliencia tecnológica y seguridad de la información y debería ser el que coordina la institucionalidad de este tema, pero la realidad es que lo hace para el gobierno central, casi que no ha entrado, digamos, en otras áreas, o por lo menos, digamos, en este momento no tiene un mandato específicamente con la fintech. Entonces es muy difícil que lo haga, ¿verdad? Porque no cae dentro de sus potestades. Y bueno, entonces, ¿qué se requiere, ¿verdad? Para ya empezar a tener una verdadera agenda fintech y una mejora para el ecosistema. El primer punto para mí es este que les decía, claridad del perímetro regulatorio. O sea, sí deberíamos ya empezar a discutir cuándo una fintech de las que no calza con las actividades ya reguladas, ¿verdad? No estoy hablando de una categoría específica para los neobancos o una categoría específica para, para puestos de bolsa descentralizados. Esos ya existen y esos ya tienen su regulación. Pero, por ejemplo, los wallets, los procesadores de pago, el tema de robo-advisory, ¿verdad? Los agentes autónomos, es más, hablemos ya de eso, porque ya estamos ahí, ¿verdad? Esas sí deberían tener una categorización propia y se deberían generar, ¿verdad? Criterios de cuándo se tienen que registrar o licenciar, siempre y cuando esos estén basados en proporcionalidad del riesgo que están generando, porque ese es el factor más importante. La regulación siempre va a ir atrasada con respecto a la innovación y entonces la regulación no debe sofocar o ahogar, ¿verdad? Esa capacidad de innovación. El tema para mí de protección del usuario y de datos es fundamental. Costa Rica en eso sí necesita una nueva ley de protección de datos y una autoridad verdadera de este tema. La PRODAP, como les digo, en su versión actual de la Ley de Protección de Datos, es casi que no es un regulador, básicamente, porque tiene una capacidad sancionatoria sumamente limitada, no emite prácticamente regulación o reglamentación propia y está muy limitado a lo que hace. Es genuinamente, digamos, casi que no podemos hablar de él como un regulador, solamente porque es el órgano que creó la Ley de Protección de Datos y porque sí ve el tema de bases de datos es que lo menciono, pero para mí esto lo necesitamos corregir, sí o sí. El tema de seguridad e integridad financiera. Prevención de legitimación de capitales ha sido un dolor de cabeza para Costa Rica. Estamos en auditoría de Gafi este año y ya probamos el tema de proveedores de servicios de activos virtuales, pero eso era una recomendación Gafi desde el 2018. Nos tomó 8 años hacerlo. O sea, es muy difícil sentarnos a discutir este tema
Y la realidad es que es integral y necesarísimo para para la salud del sistema financiero y para la salud de las empresas, ¿verdad? Entonces, no podemos seguirle pateando la bola, digamos, a este tipo de temas. Tenemos que perderle un poco el miedo de entrarle al tema de prevención y legitimación de capitales. Y en el tema de ciberseguridad, aunque hay una muy buena cultura, y eso sí lo reconozco, y la mayoría de las empresas son muy profesionales en este sentido, se debe principalmente a un aprendizaje, digamos, que tuvimos que aprender por las malas, porque al Estado lo hackearon como en el 2022, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, Hacienda, la Caja, varios de las instituciones públicas las hackearon y les secuestraron sus datos. Y lo resolvimos, sí, sí, lo resolvimos, y a partir de ahí crecimos y aprendimos. Pero, digamos, si no hubiera sido por eso, honestamente, quién sabe nuevamente a dónde estaríamos en este momento. Y lo más importante es, nuevamente, una política pública, ya ahora sí un estándar común o una barra mínima, ¿verdad? Porque estamos tratando con datos muy sensibles, son datos financieros y datos financieros de personas y de comercios. Entonces, sí se requiere, digamos, un nivel de cuidado bastante importante porque es un dato muy sensible. Y finalmente, ahora sí, ¿verdad? En el tema de coordinación institucional, aquí sí digo, Banco Central, CONACYT y las superintendencias en general están muy bien articulados, se comunican y coordinan muy bien. Pero vean, por ejemplo, digamos que hay otros actores que mencioné aquí. Está, nuevamente, la ProDAV, que es el que está, MEIC en materia de consumidor y el MISIT en materia de ciberseguridad. Con esos tres no estamos tan integrados o no hay una coordinación institucional tan amplia, ¿verdad? Lo que sí puedo decir, y eso sí es algo que me alegra mucho, es que desde la asociación siempre hemos tenido muy buena relación y muy buena llegada hacia, otra vez, Banco Central, las superintendencias, el CONACYT, para precisamente hacer esas coordinaciones institucionales cuando ha sido necesario o cuando ha sido, ¿verdad? Bueno podernos sentar y conversar y discutir los temas que están afectando al ecosistema como tal. Entonces, eso es un punto donde yo creo que Costa Rica está bien, más bien tenemos una buena coordinación institucional. En lo que nos falta más es en la coordinación entre los mismos actores privados, porque hay muy poca colaboración entre fintechs y bancos y en otros ecosistemas, no solo esto es común, sino que ha sido lo que ha potenciado el crecimiento de los ecosistemas. Entonces, ya eso más como un tema privado, pero sí es un tema, digamos, que tiene que empezar a suceder, es entre las empresas, digamos, del ecosistema fintech y los actores del sector tradicional, entendernos y ver precisamente que hay necesidades que tenemos todos en común, ¿verdad? Y que compartimos como un punto de dolor y empezar a trabajar hacia eso. Ahora sí, con el resto de las autoridades que pueden tener competencia o no en este tema. Y la coordinación institucional es tan importante que, por ejemplo, en Chile, que ya tienen ecosistema de Open Finance, me di cuenta hace poco que fui que, por ejemplo, ellos tienen una autoridad de datos, una autoridad, tienen un regulador en materia de ciberseguridad, porque tienen ley de ciberseguridad, y tienen en el tema de finanzas abiertas a la CMB, que es la Comisión del Mercado de Valores, digamos, o el regulador financiero que va a ver todo el tema de Open Finance. Y resulta que la ley de protección de datos, que es nueva, la ley de ciberseguridad, que es nueva, y el tema de Open Finance, que también viene de la ley FinTech, que es relativamente nueva, no están integrados. Entonces son tres reguladores que están emitiendo normativa, pero completamente desarticulados. Entonces están ya empezando a generar problemas y distorsiones precisamente porque dos de esos tres, o más bien datos y ciberseguridad, son necesarísimos para el tema de finanzas abiertas. Pero si no están integrados, si no están articulados, entonces datos está haciendo lo que considera mejor, ciberseguridad está haciendo lo que considera mejor y está distorsionando lo que la CMB dice para que aplica para los de finanzas abiertas. O sea, digo, un poco se desperdició ese esfuerzo, ¿verdad? Para nosotros, desde FinTech Costa Rica, lo que necesitamos es que si este ecosistema va a nacer y necesitamos que ya empiece a profesionalizarse, se nazca con esa articulación desde el día cero, ¿verdad? Que todos los actores y sobre todo de la parte de infraestructura estemos coordinados hacia que vamos hacia este camino, ¿verdad? Para que no cada uno empuje por su lado o no haga lo que considera mejor para su segmento, su sector y terminemos nuevamente con normativa más bien que genera contradicciones o que choca entre ellos. Y el principio rector de todo esto tiene que ser, como les decía, la innovación responsable. O sea, tiene que haber capacidad de experimentación, tiene que haber competencia, ¿verdad? No se puede, no se vale generar barreras de entrada demasiado altas para que existan nada más dos o tres empresas. Y el tema de la inclusión financiera, el beneficio hacia los usuarios. Al final del día,
el fintech tiene que estar al servicio de los usuarios, al servicio de las empresas. Si no, ¿verdad? Entonces estamos haciendo que tecnología por hacer tecnología, básicamente. Pero sí, claramente tienen que haber responsabilidades claras sobre la protección de los fondos de los usuarios, los datos y la prevención de los abusos, porque esa parte sí es fundamental, ¿verdad? Que no por el hecho de que yo estoy desarrollando un nuevo modelo de negocios, puedo hacer lo que quiera y, ¿verdad? Muchas veces en innovación hay un dicho que es eh, básicamente como rómpalo rápido para aprender rápido. Eso es peligroso en materia del sistema financiero. No se vale, digamos, o por lo menos esa es mi percepción en el tema del sistema financiero, porque es un tema sumamente sensible. Y con eso ya ahora sí, perdón que me extendí un poquito más, pero termino la exposición y abierto para las preguntas que puedan tener. Eh, Muchas gracias, José Miguel. Eh, Me acuerdo de cuando mi hijo estaba aprendiendo a nadar y lo llevaba a la piscina, lo primero que él siempre me decía, papi, es que la piscina es muy grande y me da miedo. Ya ahora que el hombre nada para todo lado y ya construyó la piscina, ya sabe cómo es la cosa. Esto es una piscina que estamos empezando. Hay muchos conceptos, hay muchos elementos, estamos desarrollando, estamos en pañales casi que a nivel global en algunas cosas y aquí con mayor razón en esto de un ecosistema fintech. Y sí ve uno que se cruzan muchas cosas, se cruzan temas de política pública que hay que desarrollar frente a ese mundo digital, como bien vos decías, y después en el abordaje de la regulación particular de lo tecnológico, lo financiero, hay muchos temas que ir acoplando. Interesante esa apelación que haces al principio, digamos, de una regulación relacionada con el riesgo, ¿verdad? Porque efectivamente esa regulación tiene que estar acoplada a eso, tiene que ser transversal, tiene que considerar actividades, no puede ser, y ahí todavía estamos todavía cortando para armarlo. Pero sí, la piscina es grande, hay que avanzar, hay que abordar. ¿Por qué? Porque hay buenos negocios, hay oportunidades, hay necesidades, hay posibilidades de inclusión, hay posibilidades de que se desarrollen nuevas personas y es una realidad que está ahí. La tecnología está ahí, hay que utilizarla, hay que aprovecharla y hay que sacarle el mejor provecho. Ahí, así que más bien, José Miguel, muchísimas gracias por esa presentación. Quisiera, sin lugar a dudas, los que están todavía por acá, todavía tenemos bastante gente, gracias a Dios. Yo creo que con las clases y todo hemos llegado tal vez a más de 80 personas. Y si alguien quisiera hablar, hacer una consulta directamente, creo que le podemos dar un espacecito, ¿verdad, Gregory? Si te parece, ya sea en las aulas o aquí. Así que si alguien quisiera, ¿verdad? O Gregory, igual, no sé si vos querés decir algo o alguna de las personas que están ahí, alguna consulta, bienvenido sea. Sí, muy buenas tardes. Entonces, excelente. La fecha nosotros aquí hemos estado tomando datos, pero es que la información es sumamente vasta. Entonces, son un montón de elementos y hemos estado atentos a cada uno de los ítems que usted ha indicado. No sé, bueno, en el caso nuestro, no sé si usted tiene acceso al chat. Tal vez primero podríamos Sí, ir, estoy viendo. sí, viendo lo del chat y luego ver si algún compañero, una compañera o los invitados o invitadas tiene alguna pregunta para hacerla de manera directa, para lo cual yo pediría, tal vez si se puede levantar la mano para tenerlo aquí pendiente y ver primero lo que son las preguntas que se han hecho en el chat. Entonces podemos avanzar por ahí, estimado José. Adelante, gracias. Claro que sí. Perfecto. Aquí en el chat comenta Christopher Blandón que el tema en Costa Rica ha visto modelos de wallet que permiten recibir USDC o Bitcoin, ¿verdad? Que son criptoactivos y cambiarlas en colones o dólares y depositarlas ya en una cuenta en cualquier banco. Y en su opinión dice que no tiene una buena regularización, ya que se pueden recibir pagos sin conocer realmente el origen de esos fondos y que los requisitos que piden para abrirse una cuenta simplemente es subir sus datos y una foto de su cédula por ambos lados. Es totalmente correcto lo que apunta Christopher y precisamente es también muy atinado porque en Costa Rica hasta, además, digamos, todavía no lo tenemos, lo que tenemos ya es ley aprobada, pero no está firmada por el Poder Ejecutivo. Hasta este año no teníamos y no tenemos todavía, digamos, firmada por el Poder Ejecutivo, una norma que obligue a proveedores de servicios de activos virtuales
a tener que cumplir con registrarse en la unidad de inteligencia financiera y registrarse ante la superintendencia, demostrando que entonces están cumpliendo con obligaciones de prevención de legitimación de capitales, ¿verdad? Y de identificar el origen de los fondos y conocer bien a sus clientes, como bien lo apunta Christopher. Hoy por hoy esa obligación no existe. Ha sido una recomendación de Gafi desde el 2018 y Costa Rica también recibió, digamos, un jalón de orejas en la auditoría que Gafi nos hizo en el 2023, donde precisamente nos puso no cumplida la recomendación 15 por no tener un marco regulador para los proveedores de servicios de activos virtuales. Pero bueno, ya por lo menos este año está aprobada la norma, ya está en segundo debate, o sea, ya ahora solo está, digamos, de firma para el Poder Ejecutivo. Y entonces ese tipo de empresas, Christopher, sí se va a tener que empezar a regularizar, ¿verdad? Sí, sí se van a tener que empezar a profesionalizar en ese sentido. Hasta el momento no han tenido por qué, ¿verdad? No hay una obligación legal de ellos para hacerlo. Y vean que entonces esa es la consecuencia de no entrarle al tema de la regulación, ¿verdad? Sí, de ahí sí, con la foto de la cédula y empieza a recibir criptoactivos y usted lo pasa a dólares y ya lo mete a su cuenta del banco. Ok, Daisy. Esa es la consecuencia de no tener la regulación, ¿verdad? De que no exista esa obligación, porque en materia, digamos, legal, y creo que tal vez este punto no lo especifique, pero espero que sus profesores lo hayan tocado en algún momento, los sujetos privados, ¿verdad? Las personas, las empresas, los que no somos parte del Estado, nos regimos por lo que se llama el principio de la autonomía de la voluntad, que eso lo que quiere decir es que yo puedo hacer como sujeto privado todo aquello que no me esté expresamente prohibido por una norma o que no vaya en contra de derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres. Entonces, como en Costa Rica nada obliga a estas empresas a tener que conocer a sus clientes y determinar el origen de sus fondos, no están obligados a hacerlo, ¿verdad? Y no hay nada que les prohíba tampoco convertir esos criptoactivos en dinero y depositar en las cuentas. Entonces, ellos están apalancando el principio de la autonomía de la voluntad. En el sector público es el principio contrario, que es el principio de legalidad, donde el sector público solamente puede hacer aquello que le esté expresamente permitido en una ley, ¿verdad? Y algunas cosas por reglamento, pero digamos, siempre que haya una norma que fundamente, digamos, el reglamento del que se guindan, ¿verdad? Sobre el que actúan. Entonces, un regulador como la SUGEF o un regulador como el ICD, el Instituto Costarricense de Drogas, no puede simplemente llegar y decir, hey, 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 los de proveedores de servicios de activos virtuales, vengan para acá. ¿Por qué no me están enviando reportes de operación sospechosa? Porque usted no está identificando quiénes son sus clientes, a dónde está la evidencia de origen de fondos de ese cliente. No pueden hacerlo simplemente porque sí. Necesitan una norma legal que les habilite para exigir ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, al no haberlo aprobado, o hasta ahorita no haberlo aprobado, esas empresas pueden operar con ese nivel de poca regularización, para decirlo en ese sentido. Pero es completamente atinado tu comentario de que en efecto hoy pueden operar así. Eso, sin embargo, ya está cambiando, ¿verdad? Falta la firma del Poder Ejecutivo y eventualmente la reglamentación que lo va a acompañar, pero yo diría que para finales de este año ya vamos a ver una regularización del segmento de los proveedores de servicios de activos virtuales, que también está bien, porque entonces esas empresas al profesionalizarse cada vez más van a poder ofrecer nuevos productos y nuevos servicios a los consumidores en Costa Rica. Aquí Farid puso tres consultas. La primera es: ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la inteligencia artificial en la fintech? Que si lo vemos como una amenaza o una oportunidad, tomando como punto de partida el llamado del Papa León XIV y el fundador de Anthropic por desarmar la IA. Es una gran pregunta. De que ha tenido impacto, definitivamente lo ha tenido, ¿verdad? Tal vez ustedes han escuchado que el costo de un desarrollador ha bajado enormemente, digamos, de un programador, un ingeniero de software ha bajado enormemente porque ahora lo que hacen los programadores más senior es delegarle la programación o la carpintería, por así decirlo, escribir código a una inteligencia artificial y ellos simplemente auditan y revisan lo que la inteligencia artificial hizo. Entonces, la mayoría ya lo está usando, ¿verdad? Incluso hay, ahora que fue el Tech Week, una de las fintech, que es parte de la asociación, anunció su versión 2.0 de su modelo de negocio y la mayoría de los cambios se basa alrededor de que implementaron una inteligencia artificial propia dentro del producto y están usando inteligencia artificial para generación de nuevas verticales de negocio, ¿verdad? Entonces, definitivamente ha tenido impacto. Amenaza u oportunidad,
Yo creo que todavía es un poco temprano para decirlo. Evidentemente, la mayoría de las empresas lo ven como una oportunidad, ¿verdad? Para reducir sus costos de desarrollo y de lanzar nuevos productos. Pero ahora que se los comentaba, y por ejemplo, tuvimos un panel muy interesante de eso en el evento de la Asociación FinTech sobre agentes autónomos. Lo que quiere decir eso es, por ejemplo, y ya hay casos de esto, yo le puedo crear una billetera, ¿verdad? A un agente y le doy las credenciales y le digo, de manéjala, ¿verdad? Y empieza a hacer pagos. Esto es muy común ya en el mundo cripto, ¿verdad? Donde hay más descentralización y entonces para ellos es mucho más sencillo empezar a actuar de forma autónoma. Pero entonces, ¿qué pasa cuando eso pase con una credencial de banco? Tal vez en Costa Rica, digamos que sí tenemos bien limitado el tema de que cada vez que hay que hacer una transferencia, sobre todo hacia afuera, hay que digitar un token o un código de seguridad y eso llega por otros canales, ¿verdad? No está directamente ahí en el banco, pero eventualmente, digamos, podría suceder, ¿verdad? Que alguien llegue y le dé la tarjeta de crédito a un agente de inteligencia artificial que use como asistente y le diga, hágame la compra. Y ese agente entonces está interactuando con un instrumento financiero y está haciendo pagos o está haciendo compras y la entidad financiera no tiene cómo darse cuenta de eso, ¿verdad? Pero entonces los agentes autónomos ya en cripto, sobre todo en cripto, ya existen. Y en el sistema financiero no me extraña que ya empiecen a operar y existir. Definitivamente están ahí y es algo que ahorita no vamos a parar. Si la tenemos que desarmar o no, en ese momento no sé, ¿verdad? Creo que estaría adelantándome, pero yo sí he visto oportunidades que generan, al igual, digamos que estoy percibiendo ciertos riesgos que están generando. Entonces, en este momento yo particularmente creo que hay más oportunidades que riesgos o que amenazas, pero siento también que es un poco temprano para decirlo. Dice la segunda pregunta, visualiza la economía costarricense en un futuro cercano, dejando de lado el dinero físico y aprovechando más la tecnología wallet y simple móvil para pagos digitales. Sí, la verdad es que es una realidad, ¿verdad? Ya en Costa Rica estamos en 8 de cada 10 pagos como pago digital. Yo, por ejemplo, prácticamente nunca uso efectivo y casi que ya no ando efectivo. Entonces somos una economía donde está bien digitalizado el tema de pagos y donde se puede prácticamente pagar de forma digital en cualquier lado. Eh, Incluso ahora, por ejemplo, con el tema de SIM-PTP, ¿verdad? El de transporte público, vamos a empezar a digitalizar el tema de transporte público, que es una de las últimas grandes fronteras del cash. Entonces, casi que el efectivo va a existir exclusivamente para fines de quien lo quiere usar. Ya no va a ser, digamos, casi que obligatorio, ¿verdad? Andar efectivo. Si va a desaparecer o no el efectivo es una muy buena pregunta, porque como bien también lo pone aquí, es una herramienta muy efectiva para la evasión fiscal. Entonces nunca va a faltar el comercio que sí quiere que le paguen en efectivo para evitar ese tipo de trazabilidad. O el que quiere andar pagando en efectivo por un tema de privacidad, que eso también yo lo respeto, ¿verdad? En el mundo de los criptoactivos, uno de los grandes temas que tiene es la transferencia de valor con digamos, con un anonimato, ¿verdad? Hay trazabilidad completa a las transacciones, pero no de quiénes están haciendo esas transacciones. Y entonces genera, digamos, una capa de privacidad hacia lo que yo estoy comprando o con lo que yo estoy interactuando. Y el efectivo todavía da eso, ¿verdad? Entonces no lo veo desapareciendo, por lo menos en el corto plazo, siempre y cuando exista uno, ¿verdad? El que quiera pagar en efectivo y el que lo quiera recibir y dos, esa necesidad todavía, digamos, de privacidad, porque entre más se digitalizan los pagos, se ve efectivamente mayor control y mayor trazabilidad. Y eso es deseable, sí, digamos, en los contextos, como vos decís, para evitar el tema de evasión fiscal o por el tema de prevención de legitimación de capitales, pero también se puede volver pernicioso, ¿verdad? Entonces no lo veo desapareciendo, para serte muy honesto. Pero ya en Costa Rica, francamente, las fronteras donde existe el cash es prácticamente por un tema voluntario. Y la última dice, ¿cree usted que los bancos públicos están preparados, BCR y Banco Nacional, están preparados para enfrentar los desafíos de los nuevos modelos tecnológicos en temas de fraude bancario, robo de credenciales, cobros fantasmas, tomando en cuenta la nueva ley de contra estafas? Tendrán que estarlo, ¿verdad? Porque ya hay una nueva ley que los responsabiliza y que genera digamos, un nuevo marco de responsabilidad para ellos. Tendrán que entrarle al tema sí o sí. Definitivamente son bancos que son muy grandes, pero que están atrasados tecnológicamente hablando y, y en parte
tiene que ver con lo que yo les decía, ¿verdad? El tema de el principio de legalidad y el principio de la autonomía de la voluntad. Para ciertas cosas, estos bancos pueden actuar como privados porque están en un ámbito de competencia, pero en la mayoría de los casos son bancos públicos y se rigen por el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, no les es tan fácil simplemente contratar o desarrollar nuevos modelos de negocio o cambiar completamente todos sus sistemas porque tienen que pasar por SICOP, ¿verdad? Entonces, eso les resta celeridad y les deja tal vez hasta cierto punto un poco inmovilizados para transformarse. Es un reto, sí, sí, ¿verdad? Que tienen que entrar, pero no es un reto fácil para ellos. Tenemos también, digamos, de Heidi Morales, dice, me gustaría consultar cómo considera que Costa Rica puede lograr un equilibrio entre fomentar la innovación fintech y al mismo tiempo garantizar la protección del usuario financiero sin caer en una sobreregulación. Esa es la gran consulta de todos los ecosistemas, ¿verdad? La verdad es que no hay una receta que haya demostrado ser 100%, ¿verdad? Una u otra. Porque, por ejemplo, Brasil, que es un ecosistema muy desarrollado en estos temas, más bien tiene cualquier cantidad de regulación. Tiene regulación para lo que vos querás, o sea, para remesas, para el intercambio de activos virtuales. Tokenización no está expresamente regulado, pero entonces lo empezaron a desarrollar en el marco de la regulación de crowdfunding. Pagos, ni para qué, ¿verdad? O sea, el Banco Central de Brasil, con PIX, tiene cualquier cantidad de normativa. Entonces, hasta cierto punto, ¿verdad? Estamos hablando de un ecosistema muy, muy regulado, pero que no por eso ha dejado de ser innovador, ¿verdad? O no por eso ha perdido, digamos, por lo menos cancha. Brasil sigue siendo el ecosistema número uno de toda la TAM en temas fintech. Y entonces eso se puede deber a dos cosas. Uno, que es un tema circunstancial, ¿verdad? Que como mercado Brasil es enorme y además Brasil ha aprendido a ser, digamos, hasta cierto punto, digamos, autosuficiente. Mucho de Brasil consume lo que se hace en Brasil. Entonces ellos suplen sus propias necesidades, casi que no exportan o exportan, digamos, lo menos y casi que no importan, desarrollan mucho de lo que es propio. Pero lo segundo es que al tener tanta regulación también han tenido reglas claras, ¿verdad? Entonces esas reglas claras lo que les ha permitido es crecer. Pero sí es cierto que también Brasil y sobre todo el Banco Central de Brasil y las autoridades de, digamos, la Comisión de Valores de Brasil, tienen una normativa que les posibilita hacer sandbox regulatorio y a tener hasta cierto punto flexibilidad para estudiar nuevos modelos de negocio. Y una vez que los estudian, los regulan, ¿verdad? Muchas veces no necesariamente tienen que pasar por un proceso de generación de ley, sino que ellos están posibilitados a generar esa regulación. Entonces eso también les ha posibilitado a tener, digamos, un ecosistema que reacciona oportunamente. Digamos, cuando empieza a detectar innovación, lo pueden meter dentro de este tipo de sandbox, estudiarlo y regularlo oportunamente. Pero sí lo dejan primero existir un poco, por así decirlo. Creo que si queremos lograr ese equilibrio, Costa Rica hasta cierto punto va a necesitar ese tipo de capacidad, ¿verdad? De que los reguladores y las autoridades puedan tener esa flexibilidad de crear ese tipo de espacios para estudiar un modelo de negocio, para entender cómo es que se está regulando, o digo, cómo es que está interactuando con el público para ya eventualmente entender a dónde es que están esos riesgos y regularlo proporcional a ese riesgo, ¿verdad? Para efectos de otra vez que no mate la innovación. Y la segunda consulta dice, tomando en cuenta las nueve verticales fintech que mencionan el marco del BIS, ¿verdad? El Banco Internacional de Pagos, ¿cuál considera que representa actualmente el mayor riesgo regulatorio en Costa Rica y por qué? Bueno, es súper buena la pregunta. La verdad, digamos, hasta, hasta muy recientemente el tema de criptoactivos, ¿verdad? Porque el tema de criptoactivos no estaba regulado del todo, o sea, pero en nada, ni siquiera en temas de prevención de legitimación de capitales. Entonces, el mayor riesgo regulatorio estaba en el tema de los criptoactivos, sin duda, porque era muy difícil de operarlo, ¿verdad? Casi que ningún banco lo quiere bancarizar. Eh, Porque otra vez no está regulado del todo, ni siquiera en lo más básico, que es el tema de prevención de legitimación de capitales. Entonces se presentaba cualquier cantidad de trabas para operarlo, para ser sincero. En el tema de pagos, por un par de años tuvimos un montón de problemas, ¿verdad? Porque salió un criterio de la superintendencia diciendo que la captación de los recursos de ese, digamos, del dinero de esos clientes en los monederos tenía que ser una actividad regulada o que más bien ellos consideraban que era sujeto ya, digamos, de una actividad regulada y que por ende no podían seguir operando. Esa discusión duró prácticamente 2 años
y terminó en una consulta pública de la SUGEF y el Banco Central a la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Que cuando es consultada por instituciones públicas, su criterio se vuelve vinculante. Y la Procuraduría llegó y dijo no. O sea, lo que hacen los wallets, la administración, custodia, giro y traspaso de los recursos, siempre y cuando no entre dentro de la definición de intermediación financiera, el hecho de estar recibiendo esos recursos del público por sí solo no es una actividad que necesita una licencia en Costa Rica o que el marco regulatorio en Costa Rica le impone una licencia, ¿verdad? Pero el mismo criterio de la Procuraduría concluye que como este tema ya se está complicando tanto, es necesario normativa sectorial o normativa específica para el tema fintech, ¿verdad? Para el tema de pagos. Ese criterio es del año 2024, si no me equivoco, y al día de hoy, otra vez, no hemos hecho, no hemos hecho, digamos, ningún movimiento en ese sentido, pero ya, digamos, pago se normalizó mucho desde ese criterio, ¿verdad? Pero por 2 años se vivió un tema de incertidumbre total para los procesadores de pago y para los wallets sobre todo, por el hecho de estar recibiendo, digamos, dinero de los clientes del público en general, por digamos, una mala interpretación de la normativa de parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Dice Jennifer, los ingresos de empresas fintech son solo por medio de comisiones por transacción o incluye alguna otra fuente. No, Jennifer, pueden haber cualquier cantidad de modelos diferentes, ¿verdad? No lo toqué, pero por ejemplo, un wallet podría estar cobrando comisiones, pero la mayoría de lo que hace un wallet en realidad es embebir productos, ¿verdad? O tener productos embebidos. Eso lo que quiere decir es que a través del wallet yo genero una base de usuarios y yo a esa base de usuarios entonces ahora los tengo, digamos, ahí, ¿verdad? En contacto con mi producto, donde tienen recursos disponibles. Entonces, ¿qué les ofrezco yo? Por ejemplo, descuentos en determinados comercios. ¿Por qué? Porque van y consumen ese comercio, me usan a mí para pagar, pero ¿quién me paga a mi wallet por estar llevando ese tráfico hacia a ese comercio? El comercio, ¿verdad? Claramente. El tema de seguros, ¿verdad? Las aseguradoras particularmente en Costa Rica no tenemos una buena cultura de seguros. Entonces, las aseguradoras andan buscando siempre cómo hacer colocación del producto. Bueno, uno de los medios efectivos es, de hecho, a través de la fintech. Las fintech, ¿verdad? Que ya de por sí tienen a disposición ahorro del público, pueden ofrecer productos de seguros a través, digamos, o como, digamos, meramente como el agente que contacta a ese cliente con la aseguradora. Y la aseguradora es el que se encarga ya del trámite del seguro como tal. La fintech no está emitiendo el seguro, pero la fintech está abriendo ese canal. ¿Y a quién le cobra entonces eso? A la aseguradora, ¿verdad? Ese tipo de modelos de seguros embebidos, préstamos embebidos, ¿verdad? Esa es otra. O sea, yo puedo ser un wallet y yo puedo tener un convenio con una empresa de préstamos y entonces el préstamo se deposita directamente en mi wallet, ¿verdad? Si yo le genero data transaccional, por ejemplo, de qué consume ese cliente y qué capacidad tiene según los depósitos que hace en mi billetera. Pero no, los diferentes modelos fintech funcionan casi que todos, digamos, por diferentes medios, ¿verdad? Eh, y hay mucho de eso, de lo que se llama revenue share o de split de comisiones, ¿verdad? De compartir ganancias o de estar partiendo comisiones con otros actores. Y lo que buscan entonces es un tema de volumen. Los procesadores de pagos, y te digo, casi que sí, ¿verdad? Su modelo de negocio es procesar y ya. Es muy straightforward, pero lo que buscan otra vez es grandes volúmenes de procesamiento. Pero otros temas, digamos, como los wallets, los robo-advisory, en general, digamos, lo que buscan es, bueno, eso lo pagan las firmas de inversión, ¿verdad? Al que diseña el agente. Y con la data que están viendo también de qué está preguntando la gente, de ahí pueden eventualmente empezar a generar nuevos productos, porque si están preguntando por X, Y, Z y la gente no tiene acceso a ese producto o ese producto no existe por lo que están pidiendo, ya ese insumo es valioso para los que sí son capaces de generar eso, ¿verdad? Y entonces esa data se vende. Entonces hay múltiples formas de generar, digamos, ingresos, una de las cuales es comisiones, pero depende mucho del modelo y el tipo de fintech. Te puedo decir que no solo dependen de las comisiones, menos en un ecosistema como el nuestro, ¿verdad? Donde tenemos muchas facilidades de pago y muy baratas. Creo que Juan Pablo tiene la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta. En el caso de los sistemas fintech, no están regulados, pero a nivel tributario, ¿se tiene algún impuesto adicional a fintech o el proceso tributario como tal de estas, cómo funciona?
Buena pregunta. No hay una normativa tributaria específica que le aplique a la fintech, no hay un impuesto específico tampoco para la fintech. A diferencia de las entidades financieras, sin embargo, las comisiones que cobran las fintechs sí pagan IVA, ¿verdad? Las comisiones de las entidades financieras están exentas de IVA expresamente, pero porque así se incluyó expresamente cuando se creó la ley que crea el impuesto al valor agregado, ¿verdad? No son todas las comisiones las que están exentas, sino expresamente lo que dice, si no me equivoco, es como el artículo 8 es que están exentas del pago del impuesto al valor agregado las comisiones que cobran las entidades financieras. Y esa designación es clave porque entidad financiera es solo solo las que hacen intermediación financiera, que es ¿verdad? Que es una actividad que requiere licencia. Los procesadores de pago y los wallets no son entidades financieras porque no hacen intermediación financiera, de lo contrario tendrían que sacar esa licencia y para esos efectos entonces tendrían que ser, ¿verdad? Una cooperativa de crédito, una mutual, una empresa financiera no bancaria, un banco. Pero entonces son un animal diferentes a lo que voy. Entonces, esas comisiones que cobra un procesador o un wallet sí están sujetos al pago del IVA, ¿verdad? Ahí hay digamos, una primera distorsión con respecto a otros sistemas de pago. Y en general, los datáfonos, ¿verdad? Digamos, los procesadores de tarjetas de crédito están obligados a retener a los comercios a los que les están procesando un adelanto del impuesto de renta y un adelanto del impuesto del valor agregado a los comercios a los que les están procesando, ¿verdad? Eso ellos lo retienen y lo pagan directamente a la administración tributaria. Eso es un generador enorme de ingresos para la administración tributaria. Las fintech hoy por hoy no están expresamente reguladas en ese sentido, pero sí hay aquellas que lo están, digamos, que sí lo están haciendo. Depende un poco, digamos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de que si ellos sí están procesando tarjetas, y evidentemente lo tienen que hacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los que son pasarela propia, digamos, digamos, de procesamiento de pagos de simple, ¿no? Esos no tienen por qué retenerlo, digamos, y tampoco lo hace un banco, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, las que procesan tarjetas para e-commerce, ¿verdad? Ahí no hay un datáfono como tal, pero sí hay un procesamiento, entonces ellos están reteniendo, pero retienen, por así decirlo, también renta e IVA, al igual que cualquier otro procesador. Entonces, esa obligación igual les aplica cuando son tarjetas, pero si están procesando otros medios de pago, por ejemplo, stablecoins, criptoactivos, Simpe Móvil, ¿verdad? Su propia billetera o su propio, digamos, medio de pago, no, ahí no tienen que hacer, digamos, retenciones de IVA ni de renta. Y en general, digamos, a nivel de impuestos sobre la renta, no hay ninguna categoría, por así decirlo, no hay ninguna categorización diferente o impuesto diferente que tengan que pagar hoy en día. Muy bien, don José Miguel. El tiempo nos ha vencido, pero definitivamente nos queda un montón de temas adicionales para efectos de tratarlo en este ecosistema. Ese concepto yo me lo llevo y sé que los alumnos y las alumnas también se lo llevan también. No resta más que agradecerle a usted por esta charla que nos ha dado el día de hoy. Y pues, si usted nos los permite, podríamos invitarlo en el futuro para efectos de pues, seguir hablando de estos temas que son tan actuales y que obviamente estamos iniciando en ese sentido, don José Miguel, perdón, don José Miguel Zamora, sí. Ujú. Entonces, no sé, de parte de don José, de don Luis y doña Catalina, para efectos ya de ir concluyendo, ustedes indican, y de parte nuestra, el agradecimiento nuestro acá desde las aulas universitarias, estimado don José Miguel Zamora. Muchas gracias de parte nuestras, y don Luis y doña Catalina. Muchas gracias. De mi parte nada más, igual, buenas noches a todos, gracias a todos por haberse conectado. Ahí también en las aulas, por ahí los profesores nos han reportado que varios los conectaron también, muchísimas gracias. Y José Miguel, muchas gracias por todo eso. Te pusimos un reto grande porque fue hablar de toda la piscina. Yo creo que la próxima vez tal vez podemos hablar de algún tema más concreto, ahí van a ir surgiendo temas, viene regulación, vienen otras cosas y es un tema que va, o sea, este tema no queda hoy, ¿verdad? Va para Sí, largo rato y ahí entonces yo creo que volveremos sobre algún tema. Más bien, muchísimas gracias por el espacio y muy buenas noches a todos. perfecto. Buenas noches Muy a buenas todos y yo noches. encantado. Cuando lo quieran, lo coordinamos otra vez. Muchas Excelente. gracias. Bueno, Hasta luego. entonces, Gregory, Tengan creo buenas que noches. cerramos aquí, ¿verdad? Muchas gracias a todos y buenas noches.
Hasta Chao, luego, mil muy buenas gracias. noches. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Chao. Gracias.